Como bien dijo el rector de la universidad, el año que viene, porque ya el Estado Nacional aprobó la currícula de la materia, las carreras medicinales de medicina que se van a estudiar en esa facultad, eso va a estar repleto de profesores y alumnos. Estamos inaugurando una facultad, no un edificio. Ello estamos inaugurando. Una facultad que esté más cerca de ustedes, como bien lo sintetizó Mario. No pongan excusas, pueden venir caminando. Miren la facultad maravillosa que Mario Iggi creó. Ahora, para mí es un privilegio. Y ahora déjenme reflexionar un poco más con ustedes. Es un enorme privilegio poder estar con ustedes inaugurando esta facultad. Después de un domingo aciago que vivimos hace dos domingos atrás, y donde humildemente escuchamos lo que nuestros vecinos, nuestros hombres y mujeres, todos, todas, nos reclamaron para adelante. Pero frente a ese resultado, que para todos nosotros fue un resultado que nos dolió definitivamente, que nos llevó a un debate sobre las causas, yo quiero hacer memoria junto a ustedes. Porque en el 2019 otros perdieron las elecciones primarias. ¿Y saben lo que pasó al día siguiente que esas elecciones primarias se perdieron? Cerraron el Ministerio de Salud, cerraron el Ministerio de Trabajo, cerraron el Ministerio de Ciencia y Técnica. No saben la alegría que tengo que después de haber perdido esas elecciones yo venga a mantener en pie la educación pública. Que en esta facultad sigamos generando médicos, médicas, enfermeros y enfermeras para que la salud pública argentina siga en pie. Ayer mismo, o el lunes mejor dicho, convoqué para el Ministerio de Ciencia y Tecnología al ministro que Néstor tuvo de Educación y que hizo que en la Argentina el 6% del producto se destine a la educación, a la ciencia y la tecnología. Y ayer mismo supimos que en la Argentina se seleccionaron 2 laboratorios donde hay científicos argentinos formados en estas universidades públicas para que se haga la vacuna con la más moderna tecnología, con el ARN mensajero. Yo escuché y por eso puse al mejor de los nuestros a manejar la ciencia y la tecnología. Y escuché, y por eso le pedí a Jimmy Persic que ponga todo su empeño para que el tiempo que la pandemia nos impidió educar, los chicos y las chicas, los alumnos y las alumnas de toda la Argentina vuelvan cuanto antes a recuperar ese tiempo y se vuelvan a involucrar con el estudio como corresponde. Porque todos estamos convencidos, todos nosotros, otros no, de que definitivamente hay un país donde todos tenemos que tener un lugar de desarrollo y que el principio para desarrollarnos tiene que ver con empresarios comprometidos que no especulan ni invierten en producción. Que esa inversión se vuelva en fábricas y que esas fábricas convoquen al trabajo y que los argentinos recuperen el trabajo, porque el trabajo es dignidad para la vida de todos los argentinos y de todas las argentinas, y que el Estado no puede estar ausente en nada de eso, que debe impulsarlo, debe promoverlo, debe proyectarlo. Yo sé muy bien que estamos terminando un tiempo aciago, que a todos nos ha dolido, decía Mario. ¿Cuántos problemas ha dejado la pandemia en el ánimo y en la realidad de los argentinos y de las argentinas? Y en el caso puntual
de los paceños y de las paceñas. Y yo lo sé. Por eso, al día siguiente, a la semana del resultado electoral, no cerré el Ministerio de Trabajo. Lo que hice fue promover, en acuerdo unánime entre trabajadores y empresarios, el aumento del salario mínimo vital y móvil para que todos los salarios en la Argentina crezcan y le ganen a la inflación. Con esto de lo que les hablo es que el mensaje que recibimos lo hemos oído, pero la respuesta nuestra es esta. Lo que necesitamos es cambiar planes sociales por trabajo. Eso no significa dejar abandonado al que necesita de la asistencia del Estado. Significa que debemos reforzar nuestros esfuerzos para que los argentinos y las argentinas recuperen el trabajo que les dé dignidad en sus familias. Vamos a trabajar incansablemente para seguir poniendo en valor a la educación pública y vamos a seguir trabajando incansablemente para seguir poniendo en valor a la salud pública. Porque acá todo pasa muy rápido y rápidamente se olvidan las cosas. Piensen ustedes que tuvimos un proceso de votación donde fijamos una fecha de elección que supuso postergar un mes esas elecciones primarias. Y muchos decían, están especulando con esto. ¿Saben lo que estábamos haciendo? Garantizándonos que la vacunación, que la elección no se convirtiera en un mecanismo de contagio. Y en ese mes que postergamos, suministramos a los argentinos y a las argentinas 12 millones de vacunas, de dosis de vacunas. Y favorecimos la inmunidad de 12 millones de argentinos que fueron a votar tranquilos. Y la verdad es que las medidas que tomamos ayer eran medidas que teníamos previsto tomar viendo cómo evolucionaban la situación epidemiológica. Y aunque debemos seguir cuidándonos, yo veo a muchos de ustedes aquí reunidos con el barbijo, y está muy bien, aunque debemos seguir cuidándonos en reuniones, en aglomeraciones sociales como esta, podemos ir poco a poco recuperando la cotidianeidad de nuestras vidas, con los cuidados que corresponden. Ahora nos acusan de libertinos, los mismos que nos acusaban de encerradores en otro tiempo. Pero no importa, no importa. Yo he venido con Cristina en el 2019 con un deber. Y yo ese deber lo voy a cumplir. En el medio, cuando empecé a cumplir el deber que me comprometí a ustedes cumplir, el deber que me comprometí a cumplir ante ustedes, la pandemia nos arrasó, como a todo el mundo, no aquí, como a todo el mundo. Enfrentamos la pandemia y ahora que estamos saliendo de la pandemia, tengan la más absoluta confianza. Vamos a poner de pie a la Argentina. Vamos a trabajar incansablemente para que cada argentino, para que cada argentina recupere su trabajo. Vamos a trabajar incansablemente para que esa deuda maldita que nos han dejado, que el año que viene nos obliga a pagar 19.000 millones de dólares, no nos condicione a crecer. Vamos a trabajar por el crecimiento, vamos a trabajar por la dignidad. Tengo un jefe de gabinete tucumano porque me voy a ocupar de ese norte que tanto necesita de la Argentina. Más convencidos que nunca les pido
salgamos con todas nuestras fuerzas a hacer la Argentina que soñamos y que nos merecemos. Gracias a todos y todas. Felicidades, José Cepaz, por esta maravilla, que es maravilla para todos los argentinos. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde a 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde. En un ratito vamos a estar hablando con Luis Juez, que ya está ahí detrás de cámara, estaba escuchando atentamente, Juez, tomando nota incluso del discurso del presidente Alberto Fernández, ¿no? Estaba ahí anotando, Juez. Está con el barbijo, así que no sé si estaba riendo o si estaba con el ceño adusto. Estaba con cierta sonrisa, me dice Juez. Pero bueno, ahora vamos a hablar con Luis Juez de esta reaparición post derrota en las PASO, crisis política con Cristina y cómo Alberto Fernández elige un territorio en el Gran Buenos Aires con Mario Illi, en José Cepaz, la militancia y el acto con la pompa típica del peronismo, ¿no? Vuelve a las fuentes. El presidente, en una estrategia electoral que es bien clarita. Chau pandemia, pesos en la calle y todos unidos. Lo que no está claro es si todos unidos triunfarán o no triunfarán, digamos, ¿no? Pero está clara la fórmula de lo que pretende mostrar el presidente. Chau pandemia, el acto, digamos, con cientos de personas ahí, incluso abriendo absolutamente todo. Ahora vamos a ver algunas cosas donde hay cruce con la Ciudad de Buenos Aires respecto al uso de barbijo o no. Pesos en la calle, que es lo que vamos a mostrar ahora, los números del paquete económico que están evaluando. Y mostrar unidad. ¿Unidad entre quién? Todos unidos. Entre obviamente el presidente, todavía no la foto con Cristina, pero sí con Kicillof, con la Cámpora, con los gobernadores, Mansur, el jefe de gabinete, y también con los intendentes del conurbano, que son de apoyo en este momento para el presidente de la Nación. A ver, antes de ir con Juez, y ya están en nuestros estudios también Luis Tonelli y Lucas Romero, vamos a analizar en un ratito, digamos, esta estrategia del presidente bien clara, ¿no? Más temprano también mostrar gestión, mostrar por primera vez una reunión de gabinete ampliada. No sé si tenemos ahí la foto encabezada por el nuevo jefe de gabinete, el ex gobernador o el gobernador de Tucumán, Juan Mansur. Pero todo esto en el contexto, ahí están algunas de las caras del nuevo gabinete, Aníbal Fernández, Julián Domínguez y sobre todo Mansur encabezando la reunión de gabinete y Guzmán, ¿no? El hombre clave en este momento, Guzmán, básicamente para saber a dónde va el rumbo de la economía. Hoy Guzmán, en una radio muy cercana al oficialismo, sale a decir no hubo ajuste fiscal, con una forma de contestarle a Cristina Fernández de Kirchner, que la semana pasada había dicho hubo un ajuste fiscal equivocado que agravó la crisis social y económica. Bueno, ya lo conocen, la carta de Cristina y el embate muy fuerte respecto al rumbo de la política económica. A ver, voy a mostrar los números que son los propios números de Guzmán del presupuesto. Acá hay distintas versiones, ¿no? Hay tres versiones de los economistas. Por un lado están los economistas que obviamente están fuera del gobierno, que fueron gobierno recientemente y que mientras comen pochoclo y ven las planillas de Excel dicen, no hubo ningún ajuste acá, Guzmán tendría que haber hecho un ajuste para que esto se desborde. Llama la atención. Son economistas que con el gobierno anterior, yo creo que erraron en muchísimas cosas de la política económica, no solamente la política fiscal, sino también la política cambiaria, la política monetaria, pero son economistas que, visto desde su propia lógica, cuando tuvieron la oportunidad, no solamente no hicieron lo que tenían que hacer respecto a la política fiscal, sino que fue un descalabro desde el punto de vista económico. Y cuando perdió Macri en agosto del 2019, dijeron se acabó el gobierno, tiraron por la borda el programa que habían acordado con el Fondo Monetario,
defoltearon la deuda en pesos y empezaron a darle a la maquinita, a la suba, a la baja de impuestos del IVA, a bonos para... Bueno. Entonces, eso está en la tribuna. Pero estuvieron en el gobierno y no hicieron nada. Pero le dicen a Guzmán, no, acá no hay ajuste, hay un desborde fiscal terrible. Después están los economistas que también plantean lo mismo, es una cuestión ideológica, pero no fueron gobierno, Milei y demás. Entonces están en todo su derecho, digamos, porque pueden plantear que ellos tienen la fórmula de cómo se hace en una democracia lo que obviamente todos vemos en las planillas y sería lo ideal, que la Argentina cierre la brecha fiscal, que no emita más y de esa manera estabilice y deje de estar de crisis tras crisis. Yo a esos economistas les doy, si se quiere, el beneficio de la duda, no a los anteriores. A estos sí, porque por ahí son Messi y logran conjugar la planilla de Excel con la realidad y con la democracia. Todavía no gobernaron, o sea que puede ser. Los anteriores no, los anteriores gobernaron y la chocaron. Después está Martín Guzmán, que dice no hubo ajuste fiscal. Y la niega. Y ahora van a ver los números. Y después está Cristina, la cuarta versión de todo esto, que dice hubo un ajuste fiscal equivocado, hay que ir por otro lado, ponerle plata en el bolsillo a la gente. Y después estoy yo, que vengo contando hace tiempo que efectivamente hubo un ajuste fiscal, pero que el sendero es tan estrecho y los riesgos son tan grandes que si efectivamente te pasás de rosca con la expansión fiscal, la emisión monetaria, desesperado para tratar de dar vuelta una elección y demás, te pones una nueva crisis cambiaria, una devaluación, una disparada de los dólares, un envión inflacionario adicional y una licuación adicional a todo lo que licuaste ya en lo que va de este año. Y de hecho ahora vamos a contar con Slotnick. Ojo lo que está pasando con el dólar y la pérdida de reserva del Banco Central, porque hay una dolarización muy fuerte, entre otras cosas porque el gobierno no define el rumbo. El ministro dice no hubo ajuste, la expresidenta vice con el mayor poder dentro de esta gestión dice hubo una política de ajuste fiscal equivocada y está diciendo ahora hay que salir a repartir. Lo que no hay. Entonces el costo para toda la sociedad es enorme, porque por un lado está el ajuste fiscal en marcha, la licuación de todos los ingresos, las expectativas están desbandadas, por eso el Banco Central está vendiendo 1.300 millones de dólares en menos de un mes para frenar la disparada de los dólares, y en el medio están peleándose para ver cómo hacen para ponerle algo de plata en el bolsillo a la gente sin que se espiralice o sin que la presión cambiaria y la presión inflacionaria sea todavía mayor. A ver, los números son claros. ¿Hubo ajuste, no hubo ajuste? Miren los datos del propio Ministerio de Economía. Lo que está en verde es lo que aumentó en términos reales, es decir, descontada la inflación. Lo que está en rojo es lo que bajó en términos reales en los primeros 8 meses del año. Ayer el Ministerio de Economía difundió el déficit fiscal o los números del gasto público base caja. Y en los 8 primeros meses del año, la obra pública creció en términos reales muy fuerte, 50%, pero ahora van a ver, desde el quinto subsuelo, estamos en el menor nivel de obra pública de la última década, ahora van a ver los datos. Los subsidios económicos también aumentaron 35% por arriba de la inflación, porque las tarifas congeladas están disparando los subsidios, sobre todo los subsidios energéticos, es lo que venimos contando, y por eso Guzmán plantea reducirlos con aumento de tarifas el año que viene. Y fíjense, acá está el punto, si hubo o no hubo ajuste respecto a lo importante, digamos, lo que es el bolsillo directo de la gente. Los salarios públicos, incluido ya julio y agosto, cuando empezó a haber recomposiciones para salarios públicos, están cayendo 3,4% en términos reales. Cuarto año consecutivo de caída de los salarios públicos. En términos reales, incluido los aumentos que se hicieron ya en julio y agosto, están por detrás de la inflación. El gasto primario, es decir, el gasto total de la administración pública, está 6% abajo en términos reales. En una recaudación que está volando, que está 20 puntos arriba en términos reales, arriba de la inflación. Las jubilaciones y pensiones están 7,3% abajo en términos reales, 8 primeros meses del año. Es decir, lo que plantea Cristina o el audio de Vallejos en el chat de WhatsApp.
Las prestaciones sociales están casi 17% abajo en términos reales. Acá porque obviamente está incluido todo el recorte del gasto COVID. Guzmán dice no hubo ajuste porque si sacamos el gasto COVID no hubo ajuste. Pero bueno, que sacás el gasto COVID. En la segunda ola hubo más de 60.000 fallecidos en la Argentina. En la primera ola, cuando tenías el gasto COVID, hubo 40.000. ¿Y cómo sacaste todo el gasto COVID? Y entonces querés ver las cuentas sin el gasto COVID. Si ponemos todas las prestaciones sociales, el ajuste fue tan grande del gasto COVID que no lo compensaste con otros planes sociales y estás casi 20 puntos abajo de contracción del gasto social. Cuando venías contrayendo también fuertemente el gasto previsional, que es el principal gasto del Estado, el gasto en jubilaciones y pensiones. Y finalmente también hay un recorte muy fuerte de transferencias a provincias del 40%, porque obviamente también ahí tiene que ver con una contracción fuerte de los gastos que hizo en las provincias el Estado Nacional el año pasado para la primera ola. Para la segunda ola, como dice ahí el WhatsApp interno del gobierno, se quedaron sin nada para poder repartir. Ese ajuste agravó la situación de distintos sectores sociales y la necesidad de abrir lo más rápido posible. Por eso tuviste más de 60.000 muertos y la segunda ola fue mucho peor que la primera ola en la Argentina. Bueno, yendo a los bifes, y ya vamos a hablar con Juez, ¿cuál es la discusión en este momento respecto a los anuncios económicos y los riesgos que hay desde el punto de vista de la política económica? El gobierno está en emergencia electoral, hay un plan pesos en la calle, pero en el medio, después mostramos el tema de obra pública, esto es lo que mostraba obra pública, no me quiero detener, lo que estoy mostrando es que la obra pública, esto es en términos constantes a valores de hoy, estos son primer trimestre del 2021, segundo trimestre del 2021, son 140.000 millones de pesos a valores de hoy. Fíjense lo que era la obra pública, no sé, 2017, 233.000 millones de pesos. Estás recuperando con el aumento muy fuerte, porque el año pasado la paralizaste directamente, y por eso estás recuperando, pero fíjense en términos históricos dónde está la obra pública. Y si tomo el 2015, que es el último año de Cristina, la obra pública estaba más arriba todavía. Es decir, estás recuperando desde el quinto subsuelo. Eso es lo que estaba mostrando, por eso que Guzmán diga está creciendo 50% en términos reales la obra pública, sí, desde el quinto subsuelo, que era lo que ocurrió el año pasado, que se paralizó todo. Bueno, vamos rápidamente al tema de fondo. Emergencia electoral, plan pesos en la calle. ¿Cuál es el tema y la preocupación que hay y que todos están mirando muy de cerca? El Banco Central vendió en menos de un mes, desde el 26 de agosto, 1.300 millones de dólares. ¿Para qué? Para que no se disparen todos los dólares. Para que no suba el dólar oficial y que no suban los dólares alternativos. El contado con liquidación y el MEP muy por arriba de los 170 pesos. Ahora están alrededor de los 174, 175 pesos. Las reservas netas del Banco Central son poco más de 5.000 millones de dólares. Pero las líquidas, descontándole el oro, son alrededor de 2.500 millones de dólares. Eso es lo que tiene el Banco Central para intervenir en el mercado cambiario, en el oficial y en los alternativos para que no se dispare el dólar. Y acá el riesgo es de que más pesos corran al dólar. ¿Qué pesos hay riesgo de que corran al dólar? No es que si vos le das un paquete de ayuda a los jubilados, a la UH, a un IFE adicional, muchos de esos pesos te van a correr al dólar. Sino el riesgo principal, acá por favor la siguiente placa, es que aquellos que tienen ahorros en el sistema financiero perciban que se desbanda la trayectoria de la negociación con el fondo de reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria que está planteando Guzmán para cerrar este año y para el presupuesto 2022, y que eso genere una corrida de pesos de los que tienen exceso de peso, los que tienen ahorro, ¿no? La gran mayoría de los argentinos que no llega a fin de mes, y eso desbande una devaluación y un impulso inflacionario. Esto es lo que vimos en el último mes en el mercado cambiario, 1.300 millones de dólares vendió el Banco Central y está vendiendo fuerte, porque no solamente está vendiendo el dólar oficial, sino también está vendiendo los dólares alternativos en blanco para evitar que haya una devaluación adicional. Ahora, ¿cuáles son los pesos que pueden correr al dólar? La siguiente placa, por favor. Los pesos que pueden correr al dólar son estos en los próximos 3 meses. Hay 3 billones de pesos de depósito en plazo fijo. Si de estos plazos fijos 10% o 20% no te renuevan y se van al dólar,
10% son 300.000 millones de pesos que se van al dólar. 20% son 600.000 millones de pesos que se van al dólar. Y hay en los próximos 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, vencimientos de deuda en pesos del Tesoro Nacional por 1 billón de pesos. Acá hay fondos de inversión locales, extranjeros e inversores particulares. Si el 10% o el 20% no te renueva esa deuda, se van directo al dólar. Entonces el riesgo acá es que si se te va el 10% de plazos fijos más el 10% de los vencimientos de deuda en pesos, tenés por lo menos más de 2.000 millones de dólares que te van a correr al dólar. Y el Banco Central no tiene reservas con qué atajarlo. Y si se te corre nada más que el 20% de esos depósitos en pesos y vencimientos en pesos, tenés un despelote. Tenés más de 4.000 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares, que te corren al dólar. ¿A qué dólar? A todos los dólares que pueden correr, básicamente los dólares alternativos en blanco o el dólar blue. Y eso te genera un zafarrancho desde el punto de vista de la política económica. Ese es el riesgo que Guzmán ha planteado dentro del gabinete para llevar adelante el ajuste fiscal y la licuación que se hizo este año. Planteando el riesgo es mucho mayor que lo que ya sufrió la sociedad y el propio oficialismo con la derrota electoral en las PASO. En los últimos días, la dolarización es tan fuerte que ha habido una pelea dentro del propio gobierno para frenar importaciones, porque a este ritmo el Banco Central termina muy debilitado después de noviembre. Y esto ha generado bloqueo de importaciones. A partir del lunes, una pelea entre el secretario de Industria y la secretaria de Comercio respecto al bloqueo de autorizaciones para importar, Claudio. Efectivamente, bueno, ahí lo que hay es una tensión porque la única manera que tiene hoy el gobierno de no perder reservas es a través del grifo de las importaciones. Entonces lo que justamente se está viendo en el gobierno es de qué manera bloquear justamente importaciones. En la previa a las PASO el bloqueo fue prácticamente total, por eso veíamos a un Banco Central que compraba dólares aun cuando las liquidaciones de las exportadoras era menor a la de los meses anteriores por una cuestión estacional. Lo que estamos viendo estos días es que no se bloquea totalmente, pero lo que no se bloquea se traduce en pérdida de reservas. Ayer el Banco Central terminó vendiendo 40 millones de dólares, el día anterior 90 millones de dólares y el viernes fueron 140 millones. Una pelea interna el viernes, porque el viernes dijeron cerramos las importaciones, las CIMI, que son las autorizaciones de importación, directamente las ponemos todos como licencias no automáticas, no autorizamos ninguna. El lunes se dieron cuenta, había una cola de empresarios industriales acusándose que solo autorizaban las textiles, no autorizaban el resto, insumos esenciales, aparte para el transporte, para el sector de hospitales, para todo. Entonces dio marcha atrás Paula Español y equilibraron un poquito y volvieron a autorizar CIMIs, es decir, autorizaciones de exportación. Pero ojo que hay una situación muy delicada donde están contando los dólares que tiene la Reserva del Banco Central y el punto de fondo que yo planteo es, bueno, está bien, hubo un ajuste fiscal, blanquea los números, mostrá cuál es el rumbo, mostrá la trayectoria, decí que estás negociando con el Fondo Monetario, plantea el horizonte respecto a lo que vos querés y metiste por la ventana la semana pasada con el enojo del kirchnerismo, que es el presupuesto 2022, y todo lo que des de certidumbre hacia adelante, obviamente acordalo dentro del gobierno, te va a permitir tener más margen de maniobra ahora, porque si no estás en el peor de los mundos. La gente cree que se viene un paquete de zafarrancho monetario y fiscal, en realidad te pegaste una licuación terrible, vas a soltarle un hueso, porque aunque sueltes 100.000 millones de pesos, seguís con la trayectoria de la reducción del déficit fiscal que te habías planteado en el presupuesto, incluso más abajo. Pero el mensaje y las expectativas que estás enviando es que acá se viene un zafarrancho monetario y fiscal. Y eso te está generando una presión sobre el mercado cambiario muy grande que te obliga a frenar importaciones y a perjudicar a la producción y a la economía real. Entonces es muy sencillo, pónganse de acuerdo hacia dónde van, digan quién es el conductor de la política económica, cuál va a ser el rumbo en lo que queda, no de acá al 14 de noviembre, Alberto Fernández desesperado para ver si levantan un par de provincias y demás, sino el rumbo de cómo van a seguir gobernando al 2023 y eso te va a dar más margen de maniobra en el corto plazo. Pero lo que importa no es
los próximos 20 días. Lo que importa es que vos tenés que gobernar 2 años y la Argentina no resiste más una nueva crisis a la vuelta de la esquina. Bueno, ya está Luis Juez. Gracias, Luis, por venir. Nos metimos con el tema económico y nos enganchamos, pero nos descolocó un poquito, todo lo que está pasando. Después vamos a volver al tema económico. ¿Cómo estás viendo esta dinámica? El presidente lo veías recién en José C. Paz. Yo decía, chau, pandemia, pesos en la calle, vamos a ver si muchos o pocos. Y en la otra, todos unidos, ¿no? Todo el peronismo encolumnado detrás de Alberto Fernández. La verdad te lo digo con preocupación. Un tipo que ha perdido al licuado su autoridad ética, moral, política, sobreactúa. Creo que el plan de salvataje de Cristina para el gobierno de Alberto, por lo menos para recuperar algún porcentaje electoral para el 14, poniéndole 4 exministros de su anterior gestión, tiene ese objetivo. Ellos necesitan, por DNU, decir que se terminó el COVID, porque el plan de reparto necesita masividad, no para entrar al territorio y repartir a la manchancha vos necesitas salir de las medidas restrictivas, con un altísimo nivel de riesgo, porque no hay una sola explicación. No es que no haya una explicación para el tema que vos venís planteando. Mira, che, que estamos esta cosa, nos pueden explotar estas 2 cuestiones, la reserva del Central son 4.500 millones de dólares, esto no, por un lado, por otro, podemos quedarnos sin... No te explican nada, los tipos toman decisiones así. O sea, de un día para el otro se acabó el COVID, ya no hay más problemas, no hay más restricciones, necesitamos actos masivos, necesitamos salir a repartir, para lo cual necesitamos evitar este tema del temor. Yo lo veo con mucha preocupación porque la verdad los veo desesperados. Si se pararan con inteligencia, con la experiencia, porque estos tipos tienen experiencia. Comparto los 5 puntos que vos planteaste cuando decía estos que opinan que antes tuvieron la oportunidad no lo hicieron, estos que nunca gobernaron, estos que nunca toman decisión, estos que tienen expectativas. Bueno, comparto 100%. Ahora digo, estos tienen una gran experiencia. Para bien o para mal, son todos veteranos de varias guerras mundiales. Entonces, explica, parate, fíjate cómo tomar las decisiones. Yo lo veo a un presidente realmente sobreactuando una autoridad que no tiene, impostando una decisión que no es propia, que se le impone, en un momento muy complejo. Porque uno tiene que tratar de que la gente no pierda la poca esperanza de que esto no se termine yendo al carajo, pero todo hace pensar que pase lo que pase el 14 de noviembre, el programa es muy complejo, porque tienen 24 meses más para gobernar. Y esto es lo primero que debería tomar nota del mismísimo Fernández, porque claramente ellos, sí, podés mejorar tu performance electoral y podés hacer, mirá, si nosotros pudimos remontar un proceso electoral sin toda esta cuestión, ¿cómo no lo va a hacer el peronismo con la maquinaria electoral que tiene? A ver, vos tenés... Pero te quedan 24 meses, Maxi. Vos tenés mucha experiencia, obviamente, conocés a todo el espinel de la política, has tenido experiencia de gestión en Córdoba. Has formado en su momento, los conocés a todos, Alberto Fernández lo conocés mucho más de lo que lo conozco yo, digamos, ha formado en su momento del tema del transversalismo, no solamente con Cobos, sino también con Cornejo, por ejemplo, digamos, con varios de los radicales que después se distanciaron. ¿Qué estás viendo en este momento en términos de lógica de poder? Porque la sociedad ve que lo suman a Aníbal Fernández, que lo suman a Mansur, digamos, y corre espantada, digamos, para lo que es sí, la sociedad. pero estoy hablando de te quedan 10 el armado minutos. más amplio. Entonces, ¿por qué sumás? Y te quedan 10 minutos, mirá el banco y decir voy a entrar con es inteligente lo de Cristina. ¿Por qué? Es inteligente. Pero estos tipos, por supuesto que estos tipos te asustan a uno en el tren fantasma. Es por supuesto, pero vos necesitas de estos tipos. Necesitas tipos que no te van a venir con plurito ideológico. Ay, no me planteé eso. Son tipos todoterreno, van a hacer todo lo que tengan que hacer. Todo, Maxi, todo. Yo le vengo diciendo a los dirigentes, cambiemos, tranquilos, muchachos, suelten la mamadera, maduremos algún día. Estos guasos vienen por todo, van a hacer todo. Todo. Y vos me decís, bueno, todo significa, los tipos, significa, cuando el peronismo se siente, el peronismo como un gato, vos con un gato lo podés correr por todo lado, lo único que no podés hacer es meterlo en un rincón, porque te salta a la cara, te va a saltar a la cara. Tienen 50 y pico de días para hacer todo, repartir a la manchancha lo que venga, apretar gobernadores, sacar la militancia, punteo político, el policía territorial. Che, vos, ¿por qué no fuiste a familia? ¿Por qué no fue? No, porque, ¿cómo que carajo si vos tenés el plan? Y vos, eso va a pasar. Yo le estoy diciendo a los muchachos, soy el dirigente más votado en La Paso. Y le estoy diciendo, bájense del alambre, muchachos, no festejen nada todavía. No festejemos nada, porque estos guasos vienen por todo. Lo van a hacer, Maxi. Y nosotros necesitamos contarle a la gente que esto va a pasar.
para que la gente no entregue la poca dignidad que le queda a este pueblo. Porque esto va a pasar, lo van a bolsonear de todas maneras, con programas, con planes, con elementos, con comida. Lo van a hacer. Los tipos tienen empadronado. Cristina lo dijo en su propia carta. Dijo, che, acá hay 470.000 votos que se nos fueron en el 2017 cuando la gobernadora era otra y el presidente era otro. ¿Qué pasó? Entonces ya están ellos. Yo lo veo en Córdoba, una provincia complicada para el kirchnerismo. Han hecho la peor elección, han sacado 10 puntos y pico. Lo veo a los tipos diciendo, bueno, ahora ¿cómo hacemos? Y bueno, vamos a patrullar. Salgamos a patrullar. Y tienen un ejército para patrullar. Y lo saben hacer porque lo han hecho en los últimos 50 años. Entonces, lo peor que nos puede pasar a nosotros como ciudadanos comunes, que digamos, bueno, la elección fue muy buena. Vos decís, bueno, un poco la imagen que veíamos en José Cepaz con Illy, que tampoco es... Illy, digamos, está bien, está en la universidad, digamos, pero digamos que no es... Illy cuando venían bien en la campaña, digamos, lo escondían, digamos. Cuando venían bien en la campaña del 2019 y demás, Illy no es que lo mostraban, lo escondían. Vos decís, están buscando básicamente revitalizar a la militancia, digamos, al peronismo del conurbano, sumándolo a los gobernadores peronistas. Esta elección necesita tener los tipos que vayan, que entren barrio por barrio, voto por voto, llevarlo casa por casa, garantizar, vos me garantizás los Pérez, vos los González, vos los Gómez, vos traeme los Paredes que no fueron a votar, ¿qué mierda? ¿Creen cómo no van a ir a votar si son todos nuestros? Ahí tenemos 4, hay AUH, ahí tenemos... Yo te digo que soy peronista, pero soy lo que está en vía de extinción como los osos panda, porque soy lo que nos roban. Lo conozco, la lógica esa, Maxi. No me tomen de boludo, la conozco. Y no quiero ser un tremendista, un alarmista, pero esto va a pasar. Esto va a pasar y va a pasar, va a depender de la capacidad de los tipos que vos tengas, de los terratenientes, digo, y de los lugartenientes que vos tengas en determinados lugares para ver si se van a animar o no. Pero los gobernadores lo van a hacer, los varones del conurbano lo van a hacer. Ahora han tenido de disputa, como no tenían una paso, dijeron que vos querías que los amigos de tu hija fueran en la lista, el amigo de tu hija fueran en la lista, y bueno, hay que tener resultados, otro tipo no juntan a nadie, vos le das una moto, la traen vacía, las reuniones las hacen en una cabina de teléfono, vos lo querías, ahí está, mira el resultado. Ahora querés que sacamos nosotros, te lo muestran ahí, si te van a mostrar porque no les sobra nada. Entonces los tipos ya tienen una mecánica, un expertise de 40 años, y saben cómo se hace. El problema es cómo hacemos nosotros para que la gente en ese 30 segundos que entra al cuarto oscuro, cierra la puerta y se dirige a la mesa, esa maroma, porque van ahí con el voto, le van a marcar el voto cadena, sabemos cómo funciona, porque se presta todo para esto, ¿entendés? Acá no hay boleta única, todo. Lo que a mí me interesa también ver, en base a tu experiencia y demás, ¿cómo crees que sigue la gestión? Porque yo estaba mostrando que hay un sendero muy estrecho, muy definido. Mira, ahí está ingresando Alberto Fernández a Casa de Gobierno con Mansur. Está Lili Caruso ahí en este momento en Casa de Gobierno. Liliana, a ver, ¿me estás escuchando? Bueno, avísenme cuando está Liliana Caruso ahí en Casa de Gobierno. Está volviendo, obviamente. No sabemos qué va a pasar, Maxi. No sabemos qué va a pasar, pero sabemos qué va a suceder en los próximos 60 días. Y no advertirlo sería un acto de atropello, un acto de locura en el que yo por de pronto no voy a entrar. Te tengo que contar cómo lo veo. O sea, si vos lo pones jefe de gabinete a Mansur, el gobernador de la provincia, una de las provincias más clientelares que hay, donde los tucumanos antes de votar siempre te dicen, no, vamos a terminar con esto, vamos a terminar con esto, y terminan ganando los tipos, porque lo sabe de qué se trata Mansur. Tenía 12 horas de asumido, Mansur dijo, acá hay que terminar con el COVID, si no, no podemos repartir nada. Y se acabó el COVID. Ahora, juez, perdón, viendo a un presidente, como decía recién, debilitado, que lo encuentra perdido, ¿no? Y considerando que es muy probable que la oposición gane la elección de noviembre, ¿hay condiciones como para construir institucionalidad? Porque, a ver, ayer usted lo trató de, no quiero ser grosero, pero pelotudo atómico le dijo a Axel Kicillof. Atómico atómico ya sería un nivel... Pero digo, no sé, qué sé yo. Pará. Hace un ratito le dijo que usted era despreciable. Digo, ¿cómo se construye? No, pero tampoco, más allá de los pensamientos distintos. Pero es muy difícil con estos tipos, no. Digo, pero preocúpate por el país del 15. Ahora, loco, tenemos un proceso electoral, porque digo... Como ciudadano yo te tengo que contestar, te tengo que decir que hay tipos con los que no podés hablar. Bien. Con los que no podés hablar. Y no le tenés que mentir a la gente. Hay tipos con los que no podemos hablar. Con Cristina vos no podés hablar porque ella tiene otra agenda. Ella no quiere hablar de empleo, no quiere hablar de producción, no quiere hablar de trabajo, ella quiere hablar de sus problemas judiciales. Ella dice, mis problemas judiciales son los problemas de la Argentina. O me los resuelven o esto se pudre. Entonces, si vos no le hablas con claridad a la gente cree que esto es una elección de medio término donde, bueno, vamos a poner un par de diputados más, un par de senadores más. No. Quedó en evidencia esta semana que pasó que quien conduce es Cristina. Y si Cristina es la que conduce, la agenda que se impone es la agenda que ella tiene en la cabeza. Ellos no están discutiendo una nueva ley de empleo en la Cámara de Diputados. Ellos tienen con media sanción y con despacho y comisión la modificación de la justicia federal.
870 nombramientos de fiscales, camaristas, jueces, sin ningún criterio están esperando 9 diputados que levanten la mano una noche para reformar la justicia. Tienen dictamen y media sanción del Senado, la modificación del Procurador General. ¿Vos te das cuenta? Y la gente está preocupada, por eso la gente lo tiene para morfar. O sea, esa es la agenda judicial de Cristina y es la agenda que ella dice, muchachos, pasaron 24 meses, Alberto, no me cumpliste con nada. Encima estamos perdiendo una elección y si hay algo que hay alguien en este país que olfatea la pérdida de poder son los jueces de Comodoro Pi. Voy a terminar en cana, culpa tuya, vamos a haber perdido 24 meses, entonces toma el control de la cuestión, le interviene el gabinete, le pone 4 ministros de ella, le mantiene los pibes de la campo, le dice, esta es la agenda. Che, loco, esa plata que tenés ahí, empezar a gastarla de esta manera, repartirla como venga y veamos qué pasa. Esta es la realidad, en ese término, ¿qué podemos hablar? O sea, yo, por ejemplo, ¿con quién te parece que inteligentemente vos te podés poner a sentar si no hay racionalidad? No hay margen. Lo que hay que levantar la guardia porque vienen por todo. La poquísima institucionalidad que tiene este país se puede ir al carajo el 14 de noviembre. Y esto hay que decirlo con toda la letra. A ver, Luis, nos conocemos hace mucho tiempo. Sí. Yo quiero plantear esto porque también, digamos, vos venís de una provincia donde el kirchnerismo sacó 10% de los votos. Es mala palabra, digamos. Entonces yo concedo que en medio de la campaña electoral, digamos, es como el kirchnerista que va a C5N y le preguntan si puede haber diálogo con la oposición, cómo sigue esto y demás, y te va con el cuchillo entre los dientes, te va a decir, pero no hay forma, son todos vendepatria, están todos comprados por Mañeto y demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Nos conocemos hace mucho tiempo, yo los veo a todos, pasan y van a pasar y van a seguir pasando, y pasó Cristina, ahora volvió, pero va a pasar, volver a pasar Cristina, pasó Macri, tal vez vuelve, pero también va a pasar, y la Argentina tiene que salir en algún momento. Y yo lo que estoy viendo es una dinámica, pero desastrosa, donde todos tienen la fórmula de cómo sale la Argentina, salvo cuando gobiernan. Cuando gobiernan se la ponen todo de sombrero. Pero, Sí, porque pero está bien, Maxi, siendo pero... economista te resolvemos muy fácil cómo sale. No, ¿qué te quiero decir con esto? ¿Vos ves que hay una dinámica para salir de este encierro? Más allá de que obviamente vos necesitas, como el kirchnerismo necesita recuperar acá, vos necesitas darle una paliza electoral igual o mayor que la que recibió en la última elección en Córdoba. ¿Vos ves que hay alguna posibilidad de que entre las restricciones que tiene ahora este gobierno, pero que van a tener todos, digamos, una restricción económica muy firme, pero, Maxi, se pueda salir de esta dinámica que no de hay crisis? sensatez, pero no fuimos nosotros a este Lo que te quiero decir es que en esta dinámica de crisis no salís viendo el Excel y viendo cómo lo resolvés. ¿Con quién hablas de estos temas? ¿Con quién lo hablas? Sino desde el punto de vista político. Ni toda Esto la se resuelve oposición ni un resultado electoral le pegó la viaba que le pegó la semana pasada a Cristina. A su propio presidente. O sea, digo, no fuimos nosotros los opositores que lo tratamos de ocupa, de acabo de decir mequetrefe. que al propio plan Entonces, económico... ¿qué me está planteando? Sí. Entonces digo, ¿con quién? ¿Dónde se hablan estos temas? ¿Dónde se hablan esas advertencias económicas que vos estás planteando? ¿Dónde se discute? Si mencionaron que iba a la Cámara de Diputados el presupuesto para discutir, se armó un quilombazo bárbaro, los tipos de la Cámara dijeron, este presupuesto no lo aprobamos. El problema no somos nosotros, son ellos. Y yo acepto toda la responsabilidad que vos me digas y digo, nosotros fracasamos. Viejo, fracasamos porque la gente lo único que nos pedía es que no le dejáramos lo peor del peronismo y nosotros le dejamos lo peor del peronismo que es el kirchnerismo. Fracasamos, entonces yo también tengo que hacer una autocrítica profunda y decir, che, loco, ¿con qué autoridad moral nosotros? Pero digo lo cierto y lo concreto, que los golpes y las palizas que se recibe a Alberto no se la damos nosotros los opositores, se la da a su propia tropa. Entonces voy a decir, ¿con quién habla? ¿Dónde se discuten los temas que la Argentina quiere discutir? ¿Dónde lo planteamos? ¿Vos ves lo hablamos? A ver, volviendo al tema, que yo creo que tiene que haber una salida política respecto a cuál es el rumbo y construcción de poder, porque la oposición puede recibir una paliza terrible como la que recibió el oficialismo y puede ser incluso mayor en noviembre, pero si la oposición no construye poder político, diálogo con todos los sectores políticos... Será una vez que termine el tema electoral, antes no va a suceder. No, obviamente. Antes no va a suceder porque nosotros yo tengo una prevención. Sí. Yo tengo claro cuál es la agenda de este gobierno. Que van a entretener por este lado, pero la agenda de este gobierno es la agenda de Cristina. Entonces, si vos le planteas a los tipos, decir, bueno, el 15 de noviembre nos juntamos a decir, muchachos, la verdad no tuvieron los 10 diputados más y la verdad que en el Senado han perdido la mayoría. Vamos a recuperar la racionalidad, bueno, vamos a discutir lo que tengamos que discutir. Este barco no puede seguir a la deriva. Pero antes no porque ellos están por ese número. No, es más, yo creo que antes, si esto fuera necesario, yo creo que sí lo es, el que tiene la responsabilidad de plantear esto, miren, más allá de la elección de noviembre, estoy caminando en la cornisa y está caminando detrás mío toda la Argentina,
va a un acuerdo político, tendría que plantearlo el gobierno. Pero como el gobierno no lo plantea, está Alberto Fernández sentado parado en la tribuna con el dedito levantado diciendo vamos todos, El vamos... 15 de noviembre, probablemente cuando nosotros hayamos garantizado que parlamentariamente estos tipos no se pueden destrozar la poquísima institucionalidad que le queda a la Argentina, va a decir, bueno, presidente, convoque la oposición, sentémonos a discutir cómo hace para terminar estos 24 meses, porque usted tiene que terminar estos 24 meses, lo tiene que terminar bien y no podemos terminar todo en zozobra. Pero antes no se me ocurre, porque a los tipos no les interesa. No les interesa. O después de la derrota en La Paso, decía, bueno, los tipos van a reflexionar, vamos a ver cómo el tema, no me obligan a tomar decisiones, estamos en una situación muy frágil. Ustedes también nos dejaron el perno que nos dejaron, miren cómo la cuestión. No, todo lo contrario, agarró Cristina, le dijo, te doy 24 horas, 48 horas, no tomaron decisión, me junté con funcionarios que creía que una carta que si la escribía yo en estos momentos estoy acusado de infame traidor a la patria. De golpista. Si fíjate, si tengo que dar explicaciones porque le dije pelotudo aquí, sí, ¿te imaginas si yo hubiese filtrado un audio mío? Me tiene el Papa patadón en el culo en el Vaticano. Si yo hubiese dicho lo que dijo Vallejo, Vallejo lo dijo, Vallejo no habla si no le pide permiso a Máximo. Entonces, ¿te imaginas vos que...? Yo conté porque me lo dijo un integrante del chat, que no está viviendo en Argentina y que además está mencionado ahí en el diálogo de Vallejo. Pedro. Que en ese chat había ministros del Gabinete Nacional que responden a Cristina. Y que esa persona se deslinda y dice, yo no lo filtré. ¿Por qué no? ¿Por qué no miran al resto de los que estaban en el chat? Que eran integrantes del Gabinete Nacional, que lo saludan toda la mañana Alberto Fernández. Pero es lo que piensan ellos, Máximo. Yo hace 18 meses que soy diputado nacional y es lo que piensan los chicos de la Cámpora del presidente que tenemos. Y se enojan porque yo tengo un epíteto soez propio del cordobesismo básico. Esto es lo que piensan de su presidente, maestro. Háganse cargo del tipo que pusieron, de la ocupa que pusieron. Háganse cargo, ustedes lo pusieron. Ustedes que creían, Cristina le dice con claridad, asumiste el compromiso, cumplí el compromiso que asumiste y el compromiso que asumió fue, vos no podés pactar con el diablo, después encularte porque no hay aire acondicionado en la oficina del diablo. No hay aire acondicionado en la oficina del diablo. Hace calor, viejo. Vos pactás con el diablo y después te enojas porque te aprietan. Y te van a apretar si te pusieron para eso. Las cosas hay que decir, eso pasa que vivimos en un país tan hipócrita, tan que no se puede decir las cosas porque hoy se sonrojan, se ofenden, se molestan. Ahora vamos a la foto de ayer de Juntos por el Cambio, ¿no? Que algunos dicen, bueno, pero los que ganaban la interna estaban al fondo y encima juez que peticito, como yo digo, incluso un poquito más peticito. Como el mismo metegol. Lo pusieron atrás, no se veía. Qué sé yo, había otros que estaban ahí sacando pecho adelante y que no. Ahora vamos a esa... ¿Dónde estoy yo ahí, en la foto esa? Y allá al fondo, para No, ahí estoy sentado. ¿Sentado dónde? Ahí, sentado mira, si vos mirás entre... Ah, acá, chiquito, mira, acá. Seguime acá, mirá. Acá está. Acá está juez. Con el barbijo, sí. Que ganó, pero muy fuertemente. Mostrame acá, muestra acá porque si no se va a ver. Acá el dedo. Mirá. Este que está acá es ese que está ahí. Mostrame a ver ahí abriendo, si se lo ve. Ahí, ese juez, ahí chiquito, ahí sentado. ¿Verá qué lugar le dieron a Negri que perdió a Maxi, pero no? Me hice 15 cuadras, te cuento. Me hice 15 cuadras a pata porque estaba todo cortado. O sea, pasé por un desfiladero, había gente, yo no sabía que estaban marchando. Me comí 70 puteas en alameo, aprendí un montón de idiomas maravillosos porque me iba llegando al hotel. Había 200 periodistas, dije... Uno venía con otra expectativa. Te quiero decir porque yo también soy muy crítico en mi propio espacio. Yo no soy no le chupo la media a nadie. ¿Viste? Yo no soy como los vampiros veranos que no pueden chupar el cogote, le chupo la media. No chupo la media a nadie. Te digo, dije, ¿cómo puedo manifestar mi disconformidad con esto? Me voy a quedar sentado. Y se quedó acá sentado. Mira el redondelito acá, chiquito. Me quedé sentado. Está acá atrás. Entre la melena de Lustó y este, ¿quién es el que está al lado? Porque no hay nada para festejar. Valdés, el Corrientes. Este es el gobernador de Corrientes. Claro. El gobernador de Corrientes. Bueno, no hay nada para festejar. Que ganó bien. Me quedé sentado porque no hay nada para festejar y soy el dirigente más votado del país. Nada para festejar. Porque estamos viviendo un momento complejo, delicado. Nada para festejar. Soy de los que se amarrea a los tipos y le digo, muchachos, el partido por los puntos del 14. Y reaccionemos. ¿Qué quiso mostrar esta foto? No, una foto de un espacio plural en el que estamos y seguramente el próximo año y medio nosotros mientras discutimos y debatimos con la cuestión aparecerán los liderazgos que tienen que conducir ese espacio opositor, como en cualquier coalición plural. Con miles de defectos, con miles de dificultades, pero la verdad que eso habrá que naturalmente irá surgiendo. Ahí en la foto está, perdóname Maxi, mirá, sí, está Macri en el centro, Macri. Negri en la punta que perdió por paliza frente a Juez. La pregunta es, Macri, ¿le suma al espacio de Juntos por el Cambio? Porque ahí parece como liderando en la foto.
¿trae votos nuevos o si se queda en la casa es más funcional en términos electorales? No sobra nada. ¿Eh? No sobra nada. A nosotros no nos sobra nada. Pero También suma o no resta, nada para Macri. allá. No, no sobra nada. Pero suma o resta, Macri. Depende del rol que quiera asumir cada uno conforme al lugar que tuvo. Yo soy de los que creo que cuando vos llegás a determinado nivel de centralidad en la política, después no podés jugar en la parcialidad. Está bien, pero... Te lo dije a Macri en su momento, le dije, no jugué en la interna, no te metas en la interna porque todos laburamos para vos. Te voy a ganar. Pero No, yo en Córdoba soy John Lennon y esto es Liverpool. Te voy a ganar en Córdoba. Y le gané. Entonces, Ahora, ¿qué te quiero decir? sí. Te quiero dar una respuesta a lo que vos me estás preguntando. Le ganó a Macri en la interna porque Macri jugó con... Depende del lugar donde vos decidas jugar. Hay tipos que tuvieron terrible centralidad y pueden ayudar, armonizar, ordenar. Ahora, si te querés meter para privilegiar, y te va a pasar lo que le pasó. Entonces vos me preguntás, ¿suman? Todos suman porque a nosotros no nos sobra nada, absolutamente nada. No, pero la pregunta es, cuando Macri sale a hacer campaña, a algunos dirigentes En algunos de no... lugares le puede ir que bien y en otro dicen no. que les resta en realidad porque ese votante Juntos por el Cambio ya lo tienen. Que Macri salga no suma votos nuevos. ¿Cuál es su análisis? En algunos lugares nos puede ir bien, en algunos otros lugares. Pero si esto es parte de una idea plural, de una conducción plural, donde podamos opinar todo, donde le podamos dar a Cambiemos un criterio mucho más federal que el que tiene, no esta mirada tan porteñizada, tan de AMBA, tan ambarizada, una mirada más federal, porque la Argentina no termina en la General Paz. Yo vengo con reclamo, yo no soy un bonsai de caudillos federales, pero vengo con un reclamo federal de mi provincia, donde dice, loco, ¿y qué hacemos con los productores? ¿Qué hacemos con el que produce carne? ¿Qué hacemos con el que tiene producción primaria? ¿Qué hacemos con la metalmecánica? Denos bola, loco, denos bola. La gente está a los gritos en el interior. En serio, no está haciendo cola para estar al frente de un cajero para cobrar un IFE. Yo vengo con ese mandato, a decir, che, nos vas a escuchar, juez, porque no están dando bola. No nos estarían dando bola. Entonces yo te digo, si nosotros logramos una mesa de consenso, donde podamos opinar, donde todo el mundo pueda, cada uno conforme al lugar de la centralidad que ha tenido, que la vida le ha dado y que la historia le ha dado, yo creo que podemos armar un buen equipo. A ver, nadie sobra. Yendo a ese punto, ¿no? Más allá de Carlos, digamos, está con este tema de que Macri no suma, es evidente que tanto la oposición ha entendido que entienden que la unidad es la única forma y tal vez la unidad no alcanza, que es lo que vieron en la última elección. Aún por primera vez con todo el peronismo unido, sin que se abra Massa por un lado, sin que se abra otras alternativas por el otro, bueno, todos juntos recibieron un castigo electoral muy, muy fuerte. Porque la gestión es mala, Maxi, eso también hay que decirlo. Esto es lo que el kirchnerismo no quiere entender. El gobierno estos 19 meses ha sido pésimo, pésimo. Ha sido malo en todo. En lo que a vos se te ocurra mirar, esto es lo que el kirchnerismo no quiere reconocer, lo que Cristina no es capaz de mirar. O sea, no es que perdieron, no porque nosotros seamos Gardel. Yo no era Gardel el viernes, el domingo a la noche, como algunos creen. Bueno, ahora pasé a ser Roberto Carlos, tengo un amigo, era un ciruja el viernes antes que contáramos los votos. Los tipos tienen una gestión mala, muy mala para todo, inclusive para sus votantes. Mala, es una muy mala gestión la de Alberto Fernández. Bueno, ahí en ese punto quería ir, ¿no? Porque hay juez sentado, digamos, mostrando su disconformidad y demás. Me imagino lo que está transmitiendo es, ojo que acá no hubo un voto premio a la oposición, hubo un voto castigo al gobierno. Y si hubiese sido cualquiera el que estaba al otro lado, que más o menos podía infligirle ese castigo al gobierno, ahí hubiesen puesto el voto. Solo la gente no ha agarrado de herramienta para manifestar su disconformidad, su enojo. Una herramienta, fue una herramienta. Y su construcción de esperanza, que es lo fundamental, Maxi. La gente quiere que alguien le construya la esperanza que este gobierno te ha hecho creer que no hay más cosas que esto. Agarrá la bicicleta que te vamos a repartir en Avellaneda hoy, loco. Agarrá esto que te vamos a repartir, esta heladera, esta cocina, porque no hay más que esto. Y la gente tiene otras... Los pueblos necesitan vivir esperanzado a que la cosa va a ser distinta. Entonces nosotros tenemos un voto... Yo siento una gran presión. Si nosotros no somos capaces de articular y construir esa esperanza del pueblo, estamos complicados, porque la gente está realmente muy fastidiosa. Bueno, respecto a eso, ¿no? De cómo se construye poder político. Alguna puede decir, y puede ser, digamos, que acá es una cuestión técnica, de errores que se han cometido en la política económica y demás, pero yo creo que es fundamentalmente una cuestión política, de cómo te pones atrás de una idea económica y ves si dentro de los márgenes de la democracia tenés posibilidad de llevarlo adelante o no. Ahí se ven en la foto diferencias marcadas respecto a qué hay que hacer con la Argentina, cuál es el rumbo que hay que hacer. Lo que los unifica básicamente es el espanto al kirchnerismo, que es un poco la forma de construir políticamente también que ha hecho
el actual oficialismo, diciendo agregaría- el espanto a Macri, A digamos. a eso habría que sumarle una profunda autocrítica de cómo gestionamos y los errores que cometimos. Porque vos no volvés a ser una alternativa de esperanza solamente porque los que gobiernan son malos. Yo soy lo que creo que si nosotros no somos capaces de tener una profunda autocrítica, de decir cometimos estos errores, esto, improvisamos, detestamos la política, actuamos con bueno que vos heredés solamente la oportunidad nada más que porque el otro es malo. Esos partidos de fútbol, ¿cuántas veces podés ganar el fútbol porque el que juega al frente tuyo es muy malo? Vos tenés que alguna vez armar un equipo y ese también es un desafío. Y ese es un gran desafío que nosotros tenemos por delante porque la construcción de la esperanza tiene que venir acompañada con un equipo que pueda traccionar esa esperanza y que pueda articular en base a una profunda autocrítica de los errores que cometiste. Si no, habrás pasado por la historia sin haber hecho nada. A ver, una pregunta, Carlos, dale. No, ¿cómo se imagina el resultado electoral después de noviembre en todo el país? Digamos, si cree que va a ir en la misma línea de las PASO, puede llegar a haber sorpresas. No, yo creo que tanto el oficialismo como la oposición va a mejorar su performance electoral. Hay un 15% de electores que no han votado, lo estamos viendo. En Córdoba votó el 60% de los cordobeses. Claramente ahí hay un padrón que si lo repartí en partes proporcionales, bueno, Romero no voy a opinar yo de cuestiones estadísticas, pero digo, cada uno va a tener un poco más. Pero yo creo que, sinceramente, ¿cuál es lo que yo pretendo el lunes 15? Es decir, bueno, mira, la agenda judicial de Cristina no va a ser. Empecemos a discutir los problemas del país. Esto no va a andar. Mire, señora, no vamos a modificar el Ministerio Público, por lo menos por ahora, no vamos a modificar la Justicia Federal, no va a salir la reforma del Consejo de la Magistratura, olvídese de modificar la mayoría del Corte. Empecemos a discutir la economía, empecemos a discutir la educación. A ver, hago un punto ahí respecto a esto y que se entienda bien lo que voy a decir. La agenda judicial de Cristina, que yo he dicho, acá hay un problema con los expresidentes enorme, digamos, pues los expresidentes, el juez lo conoce, pues lo conoce ahí a uno y a otra. Y sabe, digamos, aparte, porque a veces no hay ni conspiraciones, ni cuestiones, a veces hay egos, vanidades, pensar en la familia, pensar en la propia en vez de pensar el proyecto de país. Cuando te están llamando los jueces de Comodoro Pi, te llaman los que fueron colaboradores tuyos y uno se quedó afuera porque tiene miedo de entrar porque lo meten preso. Lo que le pasó a Cristina, que le rodearon la manzana poniendo a todos presos y demás, entonces empieza a haber una desesperación muy grande. Y yo creo que ese es un problema enorme cuando los expresidentes están preocupados, digamos, por su futuro en libertad más allá de la construcción política en general, ¿no? Obviamente las causas de Cristina tienen que seguir y si hay causas del expresidente Macri también tienen que seguir esas causas. Ahora, está claro que la sociedad no está privilegiando eso como agenda principal. Claramente porque no. de hecho lo votaron a Alberto Fernández para salir de Macri y las causas de Cristina, pero volaban por los aires, digamos. Estaban las mismas causas de Cristina, todos los hechos de corrupción que se están investigando y demás, ¿no? Sino que hay una agenda donde la sociedad está planteando, bueno, está bien, las instituciones valen, en los núcleos duros, hay gente que está más o menos preocupada, pero resolveme los problemas. Ustedes son conscientes que esa es un poco la agenda. Esa es la agenda de la gente, Maxi. Por eso te digo, el país tiene una agenda que tiene que ver seguramente con el tema del empleo, con el tema del temor sanitario, con el tema del laburo, con el tema de la inflación, con el tema de la seguridad. Esa es la agenda del ciudadano común. La gente, mirá que recorrido he hecho más kilómetros que Marley estos 40 años. Te juro, he juntado tierra como un loco, dando vueltas por todos lados y he vuelto a lugares que no hacía mucho tiempo que no iba en la última campaña de gobernador que hice. Y la gente te plantea el industrial, te dice, loco, yo quiero certidumbre por los próximos 6 meses. Siempre contaba una anécdota en las varillas, un tipo me dice, te voy a mostrar mi caja de seguridad. No, porque si mañana lo 8 horas, le digo, no. Me abre el galpón y me muestra que había acumulado no sé cuántos millones de dólares en chapa de acero. Dice que esto aumentó el 98% en dólares. Era como tener dólares. Y el gringo me decía con lágrimas en los ojos, tengo garantizado 1 año y medio de mis 44 trabajadores. Mira el gringo, lo que necesito que me digan, ¿qué va a pasar los próximos 6 meses en este país? Se te das cuenta que la agenda de la política es una y la agenda de la gente es totalmente distinta. Te la va a decir Romero, preguntarle a la gente, tiene otras preocupaciones, otra angustia. A la gente, ¿qué carajo le importa lo que pasa en Comodoro Pi con tal o cual funcionario judicial o con tal dirigente político? La gente tiene otra angustia que nosotros la tenemos que interpretar para transformarla en esperanza. Por eso digo, si nosotros le metemos un tate quieto el 14, el 15 nos sentamos a discutir la agenda de los argentinos desde el rol que nos toca, opositor. Porque quien va a salir gobernando 24 meses es Alberto y lo tiene que entender el peronismo. El peronismo tiene que entender
Y yo, lo que pasa es que yo, como los conozco, sé que de acá el 14 ese tema no lo van a entender. Porque van a jugar el partido como sea, se van a comprar el árbitro, el VAR, el lineman, el tribunal de disciplina, van a intentar hacer lo que puedan. Digo, después del 14, si los resultados son los que queremos, que no creo que le puedan dar vuelta, bueno, esto no va a suceder, muchachos, sentémonos los problemas de la Argentina en serio. A ver, Guzmán, asumí tu responsabilidad o quién vaya a ser, a ver quién va a ser el ministro. Esto es provisorio, lo van a mantener. Pero antes no va a resultar, entonces no le pidamos peras al olmo. Estos 60 días van a tener este nivel de intensidad. A ver, se quedan unos minutos más, juez, ya que... Tengo un vuelto, sí, si me esperan, porque también eso, no hemos quedado monopólicamente con la aerolínea argentina, pero tenemos 4 vuelos por día. Ya unos minutos, si no va a perder el vuelo. Está Luis Tonelli y está Lucas Romero. Gracias a los dos. Por favor. ¿Cómo están viendo un poco esto que planteó esta imagen del presidente con Igi hoy al mediodía, su primera aparición pública, no, digamos, con la manzana rodeada, ¿no? Que iba el presidente por allá, poníamos la cámara a ver cómo entraba, cómo salía, sino plantándose al frente de la campaña con todo el peronismo atrás? Bueno, obviamente son, viste, imágenes simbólicas, valga la redundancia, pero en realidad vos tuviste una respuesta muy grande a un diagnóstico que, bueno, Luis, el Luis de verdad, digamos, creo que lo esbozó muy bien. Que es que el peronismo, en realidad, en las elecciones tuvo una doble derrota. ¿En qué sentido? Una derrota obviamente numérica y la derrota por no haber logrado movilizar el territorio. El territorio es el lugar del peronismo, ¿no es cierto? Los globos amarillos, las palabras, los símbolos, las campañas, es el lugar de la oposición, ¿no es cierto? El lugar donde en realidad están los punteros, donde está la maquinaria, donde está el voto en cadena, donde están los fiscales no triples, donde llevan el revólver en la cintura, es el lugar del peronismo. Yo voto en el conurbano. Fui a votar en el conurbano. No encontré nada de eso. ¿Y por qué no encontré nada de eso? No solamente fue huelga de brazos caídos por razones de que los intendentes no tienen reelección, sino porque quizás si iban a votar, votaban en contra. ¿No es cierto? Lo que se dio es lo que muchas veces acá discutimos en el programa. Los votos que sacó la oposición en la provincia de Buenos Aires fueron exactamente los mismos que sacó Vidal. Pero se quedó un voto en la casa, que es peronista, que eso es, digamos, algo inédito en el conurbano. Entonces, ¿cuál es la decisión que toma el gobierno? Poner dos grandes animadores, o dos grandes apretadores, o dos grandes disciplinadores. Por un lado, Aníbal Fernández, si lo hay, ¿no es cierto?, que con manejo de conocimiento de los intendentes y de la bonaerense, que no es poco, ¿no es cierto?, tiene ahí municiones de sobra para tratar de, digamos, animar las elecciones que vienen del lado de vista del aparato. Yo no voy a ser tan contundente ni tan humorista como es Luis, porque no soy cordobés, soy quilmeño. Y por el otro lado, Mansur, que en su provincia demuestra lo que se puede hacer, ¿no? Tanto con la prensa, pero fundamentalmente también para romperle a billetazos, que no sirven para nada, digamos, los bolsillos de los otros gobernadores, que tuvieran un rendimiento ineficaz. Eso es lo que diagnosticó el gobierno, y en eso está. Entonces no hay mejor defensa como el ataque, ¿no? Lo vemos también la presidenta haciendo como que manda. Y el rol de los intendentes, Ahora, porque en la provincia... Pero un segundito, porque quiero aclarar un poquito el tema porque Es como el 2009. Luis conociendo, es una exageración del aparato. Una caricatura. Digamos, ¿no? Una caricatura, exactamente. Sí, bueno, una pero caricatura no fueron mucha gente a votar, ¿no? No, porque 5% en blanco. No, pues lo que quiero decir es que Ritondo, el propio Santilli, algunos de los intendentes Pero del totalmente. conurbano y demás, no es que hacen política en el conurbano. Partieron votos. Sí, pero te digo, el número es exactamente igual. No es que hacen con el, No, con Maxi, el, lo con que el yo te WhatsApp digo- de Durán Barba. Yo lo que te digo, que estas elecciones fueron Entonces, sachet de leche contra whisky. Vos vas a un kiosco y pedís un sachet de leche y se te da whisky y decís lo quiero. No acumuló votos la oposición en provincia de Buenos Pero Aires. ahí los Está bien, ¿Entendés? pero perdón, y el aparato, ¿En serio? y el aparato, cuando hay una ola, le pasó al peronismo en varias oportunidades. Pero Cuando sí, hay lo una que ola digo- de rechazo, no hay aparato que valga. Es que los que dije yo. Y cuando por ahí si lo lleva a votar en contra. cuando hay Maxi, una ola, escuchame. y cuando hay una ola de rechazo con el gobierno de la ciudad de Buenos Obvio. Aires, con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y con el gobierno nacional, con las tres billeteras juntas en el 2019, lo pasaron por arriba al gobierno de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Con toda la plata Se separó el pero bajando toda la plata junta. punto por el cambio, se separó. Lo cual, digo, este tema de los aparatos, digamos, de que van a... Es importante. Es importante, Es importante. pero no es definitorio. Pero fíjate la cantidad de votos que se perdió el peronismo. Entonces digo, a ver, este fue el diagnóstico del gobierno que fue el aparato. Yo te digo, por ahí si funcionaba el aparato, todavía había más voto en contra el gobierno, porque iba a votar la gente y le votaba en contra.
Esto Ahora, es el lo que digo. diagnóstico del gobierno es un diagnóstico más benévolo, si se quiere. Dicen, hay 1.700.000... Pusiste a Aníbal y Escocia, entregaste el no. gobierno a los varones, digamos, que no son tuyos, porque no son de Cristina ni de nadie esos dos, ¿eh? No, Eso no, no no, te claro. digo. No, está bien lo que vos decís. Tercerizante el Lo que- gobierno. Lo que vos decís lo están sumando para que en noviembre, para que en noviembre, sacás más, ¿eh? para que en noviembre en Tigre o qué sé yo, Claro. en San Vos Martín. cuando rompés el vidrio y sacás a mi conterráneo Aníbal Fernández. No te corten la boleta por, Claro, por claro. concejal Claro. para asegurar el Bueno, Consejo como se perdió en el Deliberante. 2009, ¿te acordás Y con el Colorado de Narváez? como pasó siempre cuando se ven y como le pasó, Cuando hay una perdón, derrota. como le pasó a Macri en el 2019 con los intendentes propios, Sí, claro. que sacaron mucho más votos que María Eugenia Totalmente. Vidal y como Voto delivery. la autopreservación. Ahora, lo que voy es, el gobierno dice, hay 1.700.000 personas no votaron en la provincia de Buenos Aires, Juntos por el Cambio ganó 300.000, 400.000 votos, pero básicamente fueron 1.700.000 personas que no fueron a votar, y la visión más indulgente, por ahí más Naif. más naif del gobierno optimista. es, esas personas no fueron a votar, eran de los nuestros, y no fueron a votar para no castigarnos y no votar por la oposición. Este es el planteo de lo que dice el gobierno, que apuesta a elevar la participación 10 puntos porcentuales, fue 66% la participación, contra 76 en otras PASO, o en elecciones generales está en 76 y 80, una gran mayoría de los que no fueron a votar pueden votarnos a nosotros si volvemos a restablecer el pacto de, bueno, mínimamente te damos algo para que vos puedas estar un poco mejor, no te dimos nada Así es. en todo este tiempo. Sí. Bueno, ¿Esto tiene su ahora, lógica? hay un ¿Tiene su dato, lógica? A ver, perdóname, le pregunto, muy breve, un dato, para que no, no no. habló desde que empezamos claro. a ver... No, con sí, Carlos a ver, Romero, sí. hay algo sintomático en la visita de Alberto Fernández a José Cepaz. José Cepaz fue el distrito donde al peronismo le fue mejor, de todo el Gran Buenos Aires. También es cierto, la lista de concejales de Igi sacó 2 puntos porcentuales más que la lista de candidatos a diputados nacionales. Pero también es cierto que en José Cepaz está integrado por 3 circuitos electorales. Uno de esos circuitos fue el que registró los niveles más bajos de participación. Creo que también ahí hay una señal de que efectivamente en el gobierno están mirando que los circuitos donde más baja participación electoral hubo fueron circuitos de municipios donde habitualmente el Frente de Todos o el peronismo es fuertemente apoyado. El circuito de más baja participación está en Lomas de Zamora. Y después tenés circuitos de muy baja participación en Moreno, en José Cepaz, en Florencio Varela. La más baja participación se dio en el tercer cordón. Ahora, es algo más de 1.700.000 los que no fueron a votar, ¿no? Fue a votar muy poca gente, pero si lo No, considerás... 1.700.000 los votos que perdió respecto a la elección del 2019 el peronismo en la provincia de Buenos En Aires. la PASO. Ahora, tampoco es tan lineal respecto de que, bueno, esa gente no fue a votar porque no se la llevó a votar. No creo que sea tanto de movilización. Creo que tiene más que ver con lo que señalaba Luis Juez, que, digamos, me parece que el gobierno no focalizó en las preocupaciones ciudadanas, ¿no? Y ahí, cuando uno empezaba a analizar las preocupaciones ciudadanas, y lo veníamos remarcando antes de la elección, entre los propios votantes del Frente de Todos la preocupación económica subía, estaba por encima del promedio. Porque en el voto opositor hay un segmento del voto opositor que focaliza también en otro tipo de preocupaciones, más, digamos, vinculadas a las instituciones, a la corrupción. Pero en el segmento de votantes del Frente de Todos, cuando uno le preguntaba, ¿a quién votaste? Alberto Fernández. ¿Qué te preocupa? Inflación y desempleo. Obvio. Y creo que ahí es Comida, donde no hubo respuesta. Y creo que ahí es donde se explica la carta de Cristina. Porque el juez decía, los veo desorientados. Vos, Maxi, reclamabas una hoja de ruta, que se pongan de acuerdo y que señalen hacia dónde va. Ahora, es cierto que hay una parte de la dimensión del problema que es la económica. ¿Cuánto margen te deja la economía para transitar este sendero? La otra dimensión es la que portó Cristina, que es la política. El problema es que la dimensión económica la podemos cuantificar. De lunes a viernes a las 13 horas, Maxi, todos los días del año vos precisás cuáles son los márgenes de la estrechez económica. El tema es que la dimensión política no se puede precisar, no se puede cuantificar, salvo cuando vienen las elecciones. Ahí se cuantifica. Y lo que Cristina dijo es, está bien con los márgenes que nos deja la economía. ¿Y cuáles son los márgenes de la política? ¿Tenemos margen para seguir con esta política económica? Entonces, el desfiladero por el que tiene que transitar el gobierno es entre esos dos márgenes. La pregunta intrigante es, ¿queda aún algún margen transitable entre lo que te ofrece la economía y lo que te ofrece la política? Ahora, lo que me queda claro, ese 1.700.000 votos que perdieron,
que puede estar emparentado, lo perdieron porque no fue a otras fuerzas, digamos. Cuando uno ve la... Bueno, en parte sí, fueron 300.000 votos en la provincia de Buenos Aires a Juntos por el Cambio. Fundamentalmente no fueron a votar, se votó con los pies. Un poco de randazo, un poco de la izquierda, pero hay 2 millones de votos que no fueron a votar y ellos perdieron 1.700.000. ¿Hay una posibilidad de que esos que no fueron a votar vayan a votar en la general? En general sube la participación siempre. Vidal ganó con 1.200.000 votos más. Sí, pero no tenía la mufa era la Esperanza contra Aníbal, ¿viste? ¿Hay alguna posibilidad de que vayan a votar y de qué depende ese voto? De que el oficialismo dice, bueno, si vamos con la militancia, si entusiasmamos, puede decir que le van a ir a tocar la puerta a uno por uno. Es una acción conjunta, porque con esta mufa, si lo llevas por ahí, te votan en contra. Esta es la tercera vez que lo digo. O sea, vos lo que tenés que tener ahí es, por un lado, algo que dé expectativa y de esperanza, que no sé cuáles son, ¿no? Aparte, la carta de la vicepresidenta es exactamente el problema, porque el hipervicepresidencialismo es un sistema de no gobierno. Ella usa Twitter, Alberto usa el cajón. Lo que te queda es calma chicha, ¿no? Que finalmente lo que la gente se da cuenta, que acá no tenés un gobierno, tenés un desgobierno. Una que grita y el otro que hace el gil, digamos, ya me está contagiando. Güey. Maxi, hay un tema que no es menor y me parece que es clave en el fracaso en la provincia de Buenos Aires, es que el kirchnerismo se pasó por la tapa del piano a los intendentes. Le intervino el PJ, lo puso a Máximo con todos los intendentes despotricando. Les armó las listas no solo a diputados provinciales, les armó toda la lista más allá de Tolosa Paz y los que encabezaban. Se metió en la lista de concejales el kirchnerismo. En los partidos de la provincia de Buenos Aires estaban todos enojadísimos porque la cámpora armó todo. Y eso hizo que los intendentes no salgan a hacer campaña. Digamos, esto es una factura de los intendentes del conurbano también, que se sentaron así de bracitos cruzados a ver cómo chocaron los muchachos de la cámpora. ¿Es explícito esto o estoy equivocado? No, es así. Lo que pasa que también, claro, si llevaban, se perdía. Pará, déjame, porque es un poquito más sofisticada la cuestión, ¿no? O sea, no es ni que lo llevaron ni que hay mufa, se dieron las dos cosas. Yo insisto. Pará, Maxi, pero digo, así quedamos claros. Tanto hay mufa como tanto no funcionó el aparato. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Hace sobre lo que opera, sobre la mufa, ¿qué puede hacer? Alberto Fernández gritando. Puso todos los casos para que por lo menos lleven a lo suyo. Yo insisto, ya hemos visto varias elecciones y cómo esto del aparato, el conurbano, cuando la gente va para un lado, lo pasa por arriba. Lo mismo que yo. Lo que pasa es que cuando va para el otro lado, no funcionó. Va para algunos votos más podría haber tenido. Es así, bueno, según lo que dice González Prieto, bueno, reanudan en la relación con los intendentes, porque de hecho lo metieron ahora en el gobierno provincial, Maxi, lo meten en el gobierno con nacional. claridad, González Prieto lo que dijo lo pasó en porteño básico, pero yo te lo dije en Córdoba, te dije, esto es el tema. Los intendentes no movieron un dedo, le dijeron a Cristina, vos querías que los amigos de tu hijo estuvieran en la lista, bueno, están en la lista, ahora que lo junten ellos. Y entonces, el aparato, la mufa, el enojo, la falta de motivación. Entonces ahora venimos todos para atrás y el intendente te dice, bueno, ¿y qué vamos a repartir? Ladera, colchón, tener bicicleta, acá está, esto, vení, vamos a Frávega, te vamos acá. ¿Qué querés repartir? Toma todo esto para repartir. Toma, tenés verdura, polenta. Pero puede ser, lo que dice Tonelli, puede ser que la gente diga, loco, pero yo te voté a vos porque la verdad pensé que vos me ibas a resolver el problema laboral. Pensé que vos me ibas a encaminar el tema, que la posibilidad, no me hablé del plan, porque yo el plan ya lo tengo y sabiendo que mientras te vos el plan no lo voy a perder. Pero el tema laboral no me va a resolver el problema. La gente ya descubrió que con planes no salí de la pobreza. La gente descubrió que lo único que te da dignidad es un empleo. Entonces, por eso digo que es un tema, es un combo, un cóctel donde vienen un montón de cuestiones. Temático. Puede ser que vos te pongas todo el aparato a movilizar, los negros te llevan la selga, te manotean la polenta, el arroz, el asado y te votan en contra. También puede suceder porque el humor social está por el piso. La gente está muy enojada, muy fastidiosa con la política. Y mucho más con los que tienen posibilidad de cambiar la decisión. Cuando digo la política, digo los que gobiernan, los gobernadores, los intendentes. Pasó en todos lados. Sí. Ahora, la grieta, Luis, no alcanza ni favorece que el voto se pase de un lado para el otro. Porque si estás diciendo que los otros son los que fundieron el país, que son una porquería, y del otro lado te dice, vos sos de abajo, no entendés nada de lo que es la política, entonces ahí no hay competencia por el voto. Son dos modelos, es un modelo oligopolio. Pero, Luis, por eso la gente no fue a votar a la Pero por eso la discusión de los temas que me preguntaba ahí, pero los temas centrales, esto lo tenemos que discutir. En algún momento tenemos que sentarnos a discutir en serio cómo generar empleo. Entonces tenés que traer. La senadora que me acompaña a mí es la dueña del hotel 5 estrellas más importante de Córdoba, que hace 540 días que funciona el vacunatorio, el Sheraton. Son los dueños, su familia son los dueños del shopping más importante de Córdoba. Y dije, necesito que en el Senado esté alguien que pague una quincena. Una puta quincena. ¿Sabes lo que significa juntar un mango por mango para pagar una quincena en este país?
Vos le preguntás a los políticos qué es lo que es una quincena. No tienen la más porque no saben lo que significa pagar un sueldo, saben lo que significa contratar un tipo, saben lo que significa levantar una persiana a las 8 de la mañana para ver si podés empezar a producir, saben lo que significa preparar un frigorífico para exportar a Israel y que un día te aparezca un nabo y te diga, no, en la mesa de los argentinos el precio de la carne y la carne se disparó. Hay una ignorancia. Yo te juro que estos 60 días quiero llevar a Cristina Cococho, recorrer la provincia de Córdoba para que vea, señora, mira, así se produce. ¿Quiere dólares? Dele a estos gringos la posibilidad, lo van a traer. ¿Quiere dólares? Hable con la metal mecánica, que los tipos han perdido en competitividad por el tema del Mercosur. No saben si son parte del Mercosur, dónde carajo están, porque no saben si van a seguir produciendo lo que producían. Digo, ese modelo de Argentina no lo vamos a poder discutir el 14, lo vamos a tener que discutir después del 15 cuando esta gente se deje de joder con la agenda judicial. Porque este país, esa gente que dice, a mí me resolvió el problema si me conseguí un laburo donde yo pueda ir a una fábrica, donde pueda trabajar, donde le pueda decir a mi hijo, come esto, que es lo que tu papá te consiguió y no lo que viene en el módulo alimentario. Eso Argentina lamentablemente la vamos a poder a discutir el 15 cuando el gobierno entienda que no van a poder imponer una agenda judicial. Esto hay que decirlo con toda la letra. Ahora, Luis, te hago la última respecto para, de alguna manera, mezclar lo que es los problemas económicos que todos vemos. Hay más o menos un diagnóstico compartido en general con los economistas. Creo que también lo reconoce el propio ministro de Economía con sus acciones, más allá de que no trace un rumbo. Y lo que es la realidad, algunos dicen en la política, mirá, vos estás gobernando, te votó el 30% de la gente, cuando te había votado el 48% tenés una crisis política y demás. Si no cambiás en este momento, tenés una crisis de gobernabilidad enorme. Le pasó a Macri entre las PASO, ¿por qué le cito a Macri? Macri le quedaban 4 meses. Terminó el acuerdo con el fondo, dijo mi gobierno terminó, se puso a emitir desde el Banco Central, reperfiló la deuda en pesos, bueno, lo que conté, y empezó a repartir para reconstruir capital político. Mucho más un gobierno que le quedan 2 años. Si no reconstruye capital político, y bueno, ¿y cómo hace para llegar 2 años de...? Bueno, ya sabemos. Lo que estoy contando. Ahora, la pregunta es también, ¿cómo se hace para compatibilizar una agenda donde, obviamente que todo el mundo quiere construir o generar empleo genuino? Obviamente que el problema de la Argentina de los últimos 10 años, diría, y eso fue el crecimiento del Estado. Se dejó de generar empleo genuino y empezó, a través del ANSES y demás, los parches para la gente que de alguna manera era necesario mantener contenida. Le pasó al propio gobierno de Macri, que todos le critican, que expandió los planes sociales durante su gestión. Y bueno, y sí, si durante 2 años, 3 años de los 4 años tuvo recesión. Si no hacía eso, había un estallido social. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se sigue? Porque acá se está discutiendo en este momento que el gobierno, el último IFE que pagó, por ejemplo, fue en agosto del año pasado, cuando teníamos, creo, 30.000 fallecidos. No sé si llegamos a 30.000, no llegamos ni a 30.000 fallecidos, había 20.000, era el inicio. Todavía no había pasado la primera ola en toda su dimensión, ni la ola de diciembre, ni la mega ola. Y ese fue el último IFE que se pagó. Y obviamente después la crisis económica continuó, porque la Argentina seguía cayendo, empezó a recuperar muy lentamente, después volvió a caer con la restricción. Entonces, ¿cómo se hace cuando obviamente la gente en el medio está en una situación muy, muy delicada? Y está bien delicada lo que vos contás, preguntarle a los que saben, los que Maxi, producen. lo que no va a ser la política, preguntarle a los que saben. No, pero y los que saben son los que producen, los que saben son los tipos que están... ¿Sabes lo que te dicen los tipos? Estamos en el medio de la pileta, nosotros ya no queremos que el Estado... ¿Sabes lo que te dice un empresario? Nosotros no queremos que el Estado nos saque el agua. Queremos que no se nos pare en el hombro. No, pero Luis... Pero los tipos saben cómo se produce, saben lo que necesitan, tenés que ir a escucharlo. Ahora, si vos ponés punteros políticos que ideologizan todo y que todos vienen con un berretín ideológico y no, porque la mesa de los argentinos, anda a preguntarle al productor de carne que necesita 3 años para producir un ternero, decirle, a ver, mira, ¿qué necesita? Crédito del Banco Nación no te vamos a poder dar. Bueno, mira, lo que yo necesito es certidumbre. Vamos a entrar a este mercado, esto va a generar en Córdoba, por ejemplo, hay una industria que es la industria de la carne que ha tenido, aún en el medio de la pandemia, ha tenido actividad permanente. Cuando vos le decís que le prohibí la exportación de carne con el pretexto del precio de la carne y el precio de la carne se dispara, los tipos invirtieron cientos de miles de dólares para poder exportarle a mercados que hoy dice, loco, ¿vos te crees que me van a esperar? Uruguay se disparó el tema, se convirtió en el principal productor de carne. Te digo la carne por mencionarte el tema de la metal mecánica. Está bien, Luis. Pero si vos pones punteros políticos... Hay que trazar un rumbo desde el punto de vista de la política económica. ¿Sabes, Maxi, ¿sabés con qué? La semana pasada estaban discutiendo el plan ganadero con los intendentes y los ministros de Agricultura. Preguntale a las organizaciones del campo. Pero mi pregunta iba, porque eso no se lo vas a preguntar a un productor agropecuario o a un empresario textil
o quien sea, digamos. Eso es una respuesta que tiene que dar Pero la los tipos lo política. tienen estudiado, sí, pero lo que pasa es que la política no se siente escuchada. Lo que te digo es, vos tenés que trazar un rumbo, estamos de acuerdo, que eso tenés que plantear reglas de juego y sostenerlas en el tiempo, más allá de un gobierno. Estamos totalmente de acuerdo con eso. Mientras tanto, ¿qué haces con el jubilado que no llega a fin de mes? Porque lo licuó totalmente cuarto año consecutivo lo licuó la inflación. ¿Qué haces con la UH que la licuó la inflación? ¿Qué haces con todo lo que vivían de changa y se quedaron sin la changa y que los pocos ingresos que tiene se los licúa? Entonces, ¿qué haces en el corto plazo? Que es cuando en última instancia se vive y se administra. Pero cuando vos tenés un plan, podés plantearte cuáles son tus metas a corto plazo, mediano plazo y a largo plazo. Hay cosas que no las vas a resolver al corto plazo y las tenés que plantear. Si vos querés multiplicar planes sociales y vos te das cuenta que la única plata para sacar la que tenés en el ANSE, en algún momento vas a tener que decir, miren, vamos a tener que aguantar. Pero sin un plan no podía a ningún lado. Y vos lo podés esperar un tiempo un gobierno. Este gobierno manifiesta... Pero eso que vos planteás, bueno, hoy no se puede. Eso requiere una construcción política. Porque Pero claro. Digamos, hay muchísima gente Pero que esas no son las discusiones que tenemos nosotros en la Cámara de Diputados. No son esas discusiones. Las discusiones son caprichos de un montón de pibes que te vienen a correr por izquierda. Ahora, no son las discusiones, porque vos me decís, mira, vamos a discutir la modificación a la ley de contrato de trabajo, para ver cómo generamos una posibilidad mucho más accesible para entrar, para salir, para ver cómo hacemos. No estamos discutiendo eso. No estamos discutiendo cómo mejoramos el sistema tributario para ver cómo le quitamos carga para que el tipo pueda, a partir de ahí, porque nadie se le ocurre tomar un nuevo empleo. No estamos discutiendo sinceramente imbecilidades en un país que agoniza. Esas son las discusiones que tiene la política. Juez, pero la oposición que usted integra, ¿entiende esta dinámica que usted explica? Porque yo lo que veo es que en la foto de ayer usted se quedó sentado y el resto estaba parado. No, yo no soy el dueño de ninguna verdad. Simplemente creo que nosotros también tenemos que aprender de los errores que hemos cometido. Por eso, esta oportunidad la tuvimos y no la aprovechamos. Esta misma oportunidad, eso nos daría una terrible autoridad ética para discutir un montón de cuestiones. Nosotros tuvimos una oportunidad, la gente nos confió, la gente nos creyó y nosotros la dejamos a mitad de camino. Yo vuelvo a repetir, para construir esa esperanza de poder ser de vuelta a discutir el poder, porque hay tipos que están muy cómodos en el tema parlamentario. Hay un montón de negros que están cómodos en la banca de diputado, de senador. Ahora, la incomodidad que genera el poder también hay que generarla. Loco, si vos no estás en el poder, no le cambiás la salud, la educación, la justicia, no le das futuro a nadie. Solamente se construye del poder. Todos los opositores estamos convencidos que desde el poder, por eso tenés que disputar. Por eso muchas veces el peronismo te convence que como vos no vas a llegar, por eso muchas veces tenemos gobiernos monárquicos en un montón de provincias. Te convence que como vos no vas a llegar, te vas a conformar con una banca. Entonces los tipos se quedan ahí en la reposera. Ahora, vos sabés que para cambiarle la vida a la gente, si no está en el poder, no lo podés hacer. Perdón, ahí también lo que tengo que decir respecto a la construcción política. Los gobernadores que han llegado y se han quedado bastante tiempo, no solamente del peronismo, sino también del radicalismo o de otras fuerzas políticas, han construido espacios amplios. ¿Qué significa espacios amplios? Todos adentro. Te armo el oficialismo y la oposición. Así es. Luis lo conoce bien. Así es. Porque es un poco también el esquema. Pero podemos decir que nosotros hablamos de Formosa y en Córdoba llevan 23 años los muchachos, van a estar en un cuarto de siglo. Bueno, por eso. Entonces, ojo, bueno, pero es la forma de gestión. Y en general lo que dicen es, ¿qué querés? Si yo no armo esto de gestión, me llevan puesto. Porque entienden cuál es la lógica de construcción política. Ojo que yo creo que acá la discusión no es quién llega al gobierno, porque se ha demostrado que la sociedad va para un lado y para el otro, que no lo resuelva, pasa el que sigue, digamos. Entonces, no es tan difícil como se pensaba en otro momento. Llegó al gobierno Macri después de 12 años con todo el aparato del peronismo puesto en el gobierno nacional, provincia de Buenos Aires y demás. Perdió el gobierno Macri con, los 3 aparatos más fuertes desde el punto de vista del financiamiento ciudad, provincia de Buenos Aires y nación. Y ahora, bueno, veremos si... El problema no es quién llega, el problema es cómo haces para gobernar una vez que llegás, que es lo que está viendo también ahora el propio peronismo. Y por eso nuestra autocrítica, vos tenés que tener idea y no podés ignorar la historia de que cuando le toca a un gobierno no peronista la posibilidad de llegar porque la gente te va a dar la oportunidad, vos no la podés desperdiciar. Porque te van a dar 5 minutos para subir a la calidad. Si te elegís si te vas a sentar en el chanchito o en el gusanito, pero no podés estar boludeando porque se te acabó. A los otros, el reloj de arena para el peronismo, te ponen un reloj de arena y le ponen piedra bola a los peronistas. Entonces el tiempo es eterno. Los que no vienen de ese palo, los tiempos te corren a una velocidad vertiginosa y no nos dimos cuenta de eso. Cuando dijimos, bueno, vamos a hacer los cambios. ¿Qué cambios, maestro? Toma, ya lo elegimos a Alberto. Así es. Error terrible, no saber cuánto tiempo te da la gente cuando vos no venís del peronismo. Luis Juez, gracias. Hace tiempo no hablábamos largo. Hace mucho, sí. Muy interesante, como siempre, Luis, gracias.
Vamos a avanzar con la agenda. Conéctenmelo, por favor, a Tejero con el tema este de la otra cuestión que había dicho, ¿no? El gobierno necesita... Ahora están trastocados los roles. El gobierno dice, chau pandemia, nos sacamos el barbijo y demás, dejamos atrás el tema de la pandemia, también el tema de la presencialidad en la clase. Están tratando de apurar, sobre todo en provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el peso ese de dejar atrás? Ahora vamos a mostrar incluso cómo salió a cruzar Quirós, de la ciudad de Buenos Aires, todo al revés. Dice, no es momento de quitarnos el barbijo, y no solamente Quirós, sino que varias provincias han dicho que hay que seguir con el barbijo en la vía pública, cosa que había anunciado el Gobierno Nacional, que eso a partir del 1 de octubre se termina. Hay un punto interesante ahí, Maxi, que la discusión post-paso, me parece que está poniendo los temas que explicaron la paso, ¿no? El económico, las restricciones, el abuso de las restricciones en el contexto sanitario y, por ejemplo, el tema de la presencialidad, ¿no? Lo tenemos ahora Kicillof imponiendo o promoviendo la presencialidad incluso los sábados, ¿no? Ojo ahí porque los expertos en campaña, los estrategas, siempre dicen los candidatos o las ofertas electorales tienen límites. Si vos venías diciendo negro, no puedes pasar de un día para el otro a decir blanco. Entonces, me parece que el fuerte contraste puede ser contraproducente para el gobierno porque este es un gobierno que nos explicaba que había una pandemia, que tomaba medidas como consecuencia de la pandemia y hoy nos está diciendo, bueno, la pandemia no existe más, hagamos vida normal. De hecho... pasó la paso y siguen apelando a la pandemia, porque ahora lo escuchamos a Kicillof diciendo que la derrota fue por la pandemia, porque la pandemia, afectó la vida de la gente, entonces la gente se enojó con el gobierno. Hay que tener ciertos límites a veces para definir las propuestas, porque, insisto, estos contrastes fuertes pueden terminar siendo contraproducentes, ¿no? Ahora vamos a hablar con un experto. Es cierto que estamos en un mínimo de contagios y de positividad, no tanto en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, el resto del país, ¿no? De la idea de, y hay muchos sectores que sin ayuda económica están reclamando, sector turismo sobre todo, una apertura rápida de fronteras y demás para tener una reactivación después de 500 días de estar prácticamente cerrado. Luis. Sí, aparte el gobierno en este momento está en campaña electoral como la oposición, tiene que dar buenas noticias. Entonces, aparentemente esto de ya la pandemia terminó, nos podemos sacar el barbijo, tiene el problema que los gobernadores, ¿no es cierto?, que están después contando los números reales de infectados y de fallecidos, ¿no es cierto? Si hay la variante Delta, como te están diciendo muchos especialistas, ¿no?, que todavía no tomó acá la fuerza necesaria, pero la va a tomar por una razón estadística, va a haber entonces una contradicción entre este optimismo, ¿no es cierto?, y la realidad de los números. Esta es una posibilidad. Así que, viste, está todo demasiado complejo como para poder decir qué va a pasar de acá a 2 meses en la Argentina, ¿no? Yo creo que la oposición en ese punto está demasiado optimista, ¿no? Está demasiado optimista. Lo dijo Juez, está demasiado optimista. El gobierno también está demasiado optimista. Optimista en el sentido que el gobierno con sus errores propios sí, no la va a ratificar la derrota en noviembre. Pero vos dijiste, hay una cuestión, ¿no es cierto? Si esa gente va a votar, ¿qué va a hacer? Yo vuelvo a repetir el caso de Vidal, que fue un caso realmente sorprendente, porque sumó 1.200.000 votos de gente que no ha ido a votar. Es cierto que en el conurbano, el día de las PASO, llovieron tractores de punta, ¿no? Y no fue a votar también, en general, la gente de mayor, de más edad, que en ese momento estaba nomás vinculada con el voto a Cambiemos. Claro. ¿No? Pero digo, estos fenómenos masivos, no es, viste, yo tengo un amigo que va a votar, no, van millones a votar. Entonces, ¿cómo se coordina? ¿Qué sé yo cómo se coordina? Igual, Luis, ahí yo creo que no circunscribiría a la discusión sobre el voto ausente, porque puede haber movimientos en diferentes segmentos de los votantes. También. Primero los huérfanos. Sí. Los que se quedaron sin candidato porque no superaron el umbral del 1,5. Yo diría que ahí ese es un voto más de tendencia opositora que oficialista. Con lo cual, guarda que hay mucho voto del peronismo que fue ahí, ¿no? Como Milei, vos viste los datos acá, ¿no? Pero hay razones para pensar que no puede haber un voto dominante del oficialismo en los votantes huérfanos. Después tenés es decir, que todos los que no fueron a votar... No, los que votaron por opciones que no superaron. Por ejemplo, el votante... ¿Y cuántos son? El votante de Gómez Centurión. Los microvotos. ¿Cuántos son? 4 o 5 puntos. No, en provincia de Buenos Aires son 10%. Sí, es mucho. 10%. Votantes de Gómez Centurión, votantes de Houghton, votantes de Cintia Fernández. Sí, voto disperso de muchas veces. Después tenés el votante, el ausente, que va a ir a votar. Ahí, cuando uno mira los antecedentes, digamos, el voto... El incremento de participación entre Paso y General suele favorecer
al no peronismo más que al peronismo. Y a la gente que le gusta votar ganador, Sí, ¿no pero te en ese incide? caso los que no fueron, yo que pensé el voto que no fue a votar. Ahí se la tercera. Exacto, ahí puede Ahí la ser que matan. se compense porque Esos no son votos. hay un segmento pero del no voto peronistas. del Frente de Todos que a lo mejor no fue. Y el tercer segmento es el que dice Carlos, que es el voto estratégico, la reasignación de preferencia entre votantes, que también es acotado porque las opciones terceras, cuartas, quintas Eso le fuerzas enfatizan quedaron los reducidas, campañólogos, digamos. pero puede haber votantes claro. de Esper, votantes de Randazzo, votantes de... bueno, en el caso de la izquierda Que su voto revés el voto. es más Claro, dogmático claro. Sí, Lucas, sí, claro. y eso puede... Sí, claro. Pero, digo, hay como Un toque de voto, componente, yo diría un 25% del voto que estará A ver, móvil. en su momento, Luis Tonelli está hablando del 2015, cuando en la provincia de Buenos Aires finalmente en la PASO gana Aníbal Fernández a Julián Domínguez. Sí, y no pierde muchos votos, ¿eh? O sea, de esa paso. No, pero ahí aparece un voto, Sí. rechazo. Sí, claro, pero el la voto figura- peronista no se movió, ¿eh? a la Perdió figura- solamente 70.000 votos de 3.200.000. Es cierto y está desmitificando algo, que es que el peronismo no perdió por eso. muchos votos, más se Si no, mantuvo. creció el Por voto eso me alegré rechazo. que viniera Lucas, porque Creció, me va a dar creció el razón. voto rechazo, por eso lo que No, el voto no peronista, digamos, se manifestó. Bueno, el voto rechazo en su momento Está en bien. 2015 Aníbal Está Fernández. mucho más loteado el país de lo que dicen. Todos decían, los campañólogos. Lo que- encontraron el peor candidato en la provincia de Buenos Aires que generó Sí, que sí. aparecieran Pero vos más de pensás un que las millón de elecciones son votos que se de... fueran a A ver, castigar. Maxi, hay un Pará, tema de concesión, pero pará, porque si no, no nos entendemos. Vos pensás que acá hay una libre competencia del voto. Los votos están donde están siempre. Los votos sociales, digamos, de bajos recursos votan en general peronismo. Y los votos de clase media para arriba votan en general no peronismo. O sea, no hay una competencia perfecta. Sí. Hay oligopolios, ¿no es cierto? Y acá realmente lo sorprendente es que esta vez no fueron a votar, más bien, vamos a decirlo, no voy a hacer tanta caricatura, más bien el votante peronista, cuando en realidad los que no iban a votar siempre Por eran eso, a ver, no peronistas. hagamos un punto y veamos ahora, qué es lo interesante. El peronismo está tratando, Alberto Fernández, con Cristina, los intendentes, los gobernadores y todo, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires con los intendentes, está tratando de subir al piso de casi el 40% que naturalmente tiene que tener el peronismo en la provincia de Buenos Aires. Digamos que en las peores elecciones, como decía Cristina, sola, en el llano, con toda la denuncia de corrupción dando vuelta, del otro lado, 2017, el único año de crecimiento de Macri y demás, sacó Cristina casi 40%, 38% en la provincia de Buenos Aires, o un poco más incluso, ¿no? 38 en el 2017. 38 en el 2017. Es decir, está buscando ese voto, diciendo, bueno, tenemos que ir al 40%, que es el piso del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Sacó ahora, ¿cuánto? Sí. 32. Sí, es cierto que hubo en 32. blanco, ¿cuánto? 5%. Y ese no se va a sumar. Perdón. ¿Entendés eso? Perdón, ahora vamos. No, porque a lo que voy, a lo que voy aumenta es- el porcentaje, sos economista. Sí. No, sí, como sacás Si el no se voto... cuenta 5%, eso va para... Como alcanza ese sacás el número. voto en blanco y los que no... Voto en blanco. Voto en blanco nada más. Exactamente, sacás el voto en blanco, lo que estás haciendo es que con los mismos votos tengas un porcentaje más. Porcentaje Sobre más. afirmativo Pero- fue 35%. Está bien, pero a lo que voy es lo siguiente. También la figura de Aníbal Fernández en el gabinete, mostrando un gabinete más peronizado, un gabinete más combativo, ¿puede generar también que en noviembre pueda aparecer un voto adicional anti-rechazo? Sí, puede ser. Sí, sí, Si sí. lo A ver, hacemos todo, pero yo- esto es un... Es el riesgo que tiene el tormenta oficialismo. perfecta. Maxi, si uno tiene que analizar los cambios de gabinete, Sí. digamos, no son, digamos, y su impacto electoral, son cambios que no, digamos, no traen reputación o prestigio, y es bastante discutible respecto de la experiencia exitosa en gestión, digo, no son Sí. tipos que garantizan. Es decir, yo creo que fue una reestructuración del gabinete más pensado en reconstruir los equilibrios internos, Claro. que en tener un gabinete que traccione bueno desde lo el que punto de dice vista electoral. Porque, a ver, esta vez no se desagrupó en términos horizontales, no se partió, no se fue masa por un lado. Pero sí lo que pasó es que no se mostró verticalidad. Es que yo creo ¿no? que acá el es un problema problema... político más que electoral. Es Vos que lo acá el dijiste muy problema, bien. Luis lo dijo hace un ratito y me parece muy importante resaltarlo, no es solo la discusión de la hoja de ruta, porque la discusión de la hoja de ruta es una parte, la otra parte es cómo se ejecuta esa hoja de ruta, y esta coalición está ofreciendo muchas dificultades para tomar decisiones y para gobernar. Hablamos del tema del barbijo. No sé si está el doctor Tejero, simplemente para que nos espere. No solamente la ciudad de Buenos Aires salió a decir que es necesario el barbijo en espacios públicos, sino también varias provincias. Sí, mira, hasta ahora Río Negro, Salta, Jujuy, Mendoza y la provincia de Córdoba salieron a decir que siguen con el barbijo obligatorio
incluso en lugares abiertos, ¿no? Salta. Salta, Río Negro, Jujuy, Mendoza, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Salvo Salta, todas gobernadas por partidos no oficialistas. claro, pero bueno. Que pugnaron por abrir antes. Salta también con. ¿Cierto, Lucas? Salta de un gobierno peronista. Gustavo digamos. Sáenz. Peronista. Planteando que hay que seguir con el barbijo en la vía pública. Esto en el contexto de las aperturas que son los se están periodistas haciendo. separatistas. Vamos volando a la tanda y lo hablamos ahora con el doctor Tejero. Gracias, doctor, por atendernos y por esperarnos unos minutos. Ya volvemos. Ya hablamos del tema barbijo, ya vamos con eso, pero acá va a hablar Mario Ishi, el intendente de José de Paz, que estuvo recién con Alberto Fernández, y dijo, Carlos... Un día el pueblo se va a levantar contra los medios. No puede ser tanto veneno, dijo, muy enojado con los medios de comunicación. Mario dice que ahora está en la campaña. Pedir por favor a los medios, tengan piedad del pueblo, porque lo que una persona estuvo encerrada en su casa, seguramente que sí, por la pandemia, tuvo que mirar la televisión y la televisión eran todas pálidas, nunca una buena. Y si no hay pálidas acá, la van a buscar a otro lugar del mundo, a traerla para acá. Lo que pasa en otro lugar, el desastre de otro mundo. Entonces, queridos, decirle a los medios, tengan piedad del pueblo, porque el pueblo un día se va a levantar contra los medios. No tengo duda de eso. No tengo duda. Ahí está. Porque no puede ser tanto veneno hacia la... Ahí está el intendente José Cepaz. Pero tiene el control. Yendo al núcleo duro, digamos. Tiene el control para cambiar la Buscando, tele. Guardar, Usted no tiene que salir. blindar el Ponete territorio. 5 Recordemos, Fíjate que lo aplaudían, ¿no? Porque no es un dato menor. El voto propio. recordemos, la ley de medio aparece 3 meses después de la derrota de Néstor Kirchner Totalmente. a manos de Francisco de Narváez. Totalmente. Está el doctor Dijo, vamos Tejero. por el- Está el doctor Tejero. Gracias, doctor. Muy amable, como siempre. Doctor, bueno, estamos en un mínimo de contagios muy, muy bajo y positividad también en Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, resto del país. ¿Cómo está evaluando estas medidas ya de apertura prácticamente total, con espectáculos de más de 1000 personas y apertura de fronteras, ¿no? Vamos a ver ya a partir de esta semana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Tengamos en cuenta que tenemos que mirarlo regionalmente también. Lo que dice el Ministerio de Salud de Nación, que es el órgano rector, que ante esta situación epidemiológica estamos en condiciones de avanzar, de tener ciertas aperturas, de tener ciertas libertades con el barbijo al aire libre, siempre tener en cuenta eso, pero después cada jurisdicción tiene que ver su situación epidemiológica actual. No es lo mismo Ciudad Autónoma de Buenos Aires que Córdoba, que Santa Fe o que Misiones. Entonces, tengamos en cuenta que ante la situación de cada región tiene que optar y tomar medidas que le permitan a la región tener controlada la circulación viral. Y dentro de esto, la situación de Cava, que es una de las regiones donde puede ingresar más fácilmente, porque todo lo que venga por los viajeros en general ingresan por Cava, tiene que tener sus cuidados. Es el momento quizás desde que inició la pandemia que tenemos menor circulación de virus. Eso lo tenemos que aprovechar. Tenemos que tener ciertas libertades, ciertas aperturas, pero también tenemos que ser prudentes. A la hora de hacer reuniones tenemos que tener cuidado. Cuando uno ve manifestaciones o ve una cancha de fútbol inclusive con los aforos recomendados, pero que no se cumplen los protocolos, esos son los riesgos que no debemos correr. Todavía debemos ser prudentes, tener cuidado, la pandemia no terminó. Pero es cierto que cada región lo tiene que ir mirando de acuerdo a su situación actual. Claro, el tema del barbijo, ahí ha salido Quirós en la Ciudad de Buenos Aires a decir que en lugares al aire libre va a seguir siendo por ahora obligatorio. Claro, ahí da lugar a confusión, porque la Nación dice, cuando uno está solo al aire libre no es obligatorio, pero cuando uno está reunido, por ejemplo, va a una cancha de fútbol, ahora se está abriendo para el superclásico los aforos, digamos, de mitad de cancha va a estar llena. Es decir, no sé, puede haber 30.000 personas, ¿no? O 25.000 personas. 30.000. En River puede haber 30.000 personas. Claro, ahí tienen que estar todos con barbijo. Pero claro, es una cuestión también de acostumbramiento. ¿Usted qué opina respecto al tema de barbijo? Que insisto, no sé si es una cosa menor en esta discusión. De acostumbramiento y comportamiento social, ¿no? Porque cuando uno dice tiene un aforo del 30%,
y se van a respetar las líneas de asiento, los distanciamientos, pero después, ante la presencia de un gol, se están abrazando todos, saludando, gritando, y ese es el riesgo. Entonces el comportamiento social va a hacer que podamos tener más riesgo o no de la circulación del virus. Entonces hay que pedir, bueno, perfecto, se cumplen los aforos, se cumplen y se respetan los distanciamientos y se tiene que cumplir en algunas regiones el uso del barbijo. Y en Cava es lo que se determinó y me parece correcto en esta situación e ir viendo cómo va evolucionando. Y el otro punto es la apertura de fronteras. No se ha hecho ninguna especificación, pero va a empezar ahora por países limítrofes. No se hizo ninguna salvedad respecto a Brasil, que muchos dicen, ojo, que Brasil sigue siendo un foco de contagios importante y variante Delta. Sí, Brasil sigue siendo, obviamente por la población que tiene, un foco importante, inclusive los límites geográficos con Brasil. Nosotros tenemos intercambio terrestre, libre, pero siempre hay que verlo. La región tiene que ser, y ustedes fíjense que Chile, que Uruguay también van a abrir su frontera. Sí hay que determinar con calendario de vacunación completo, con PCR previo al viaje. Esas son las garantías que tenemos que dar a los viajeros que ingresen y a la población nuestra. Bien, y muy brevemente, doctora, ¿hay alguna chance? Estamos con 64% primera dosis, 45% casi segunda dosis, se va a superar el 50% con 2 dosis en las próximas 2 semanas. ¿Hay alguna chance de que la variante Delta no explote en la Argentina como explotó y sigue estando muy firme, por ejemplo, en Estados Unidos y antes en Europa? Sí, Estados Unidos, Reino Unido, inclusive todavía sigue con una circulación muy alta de virus, pero Maxi, lo que nosotros estamos viendo y nosotros estamos esperando que haya empezado la circulación exponencial mucho más tempranamente, y esto no ocurrió. Entonces se está evaluando. Nosotros quizás tengamos una cantidad de pacientes que han tenido contacto con el virus, que lo desconocemos, pero que es mucho más importante de lo que pensamos y que tienen protección. Más los vacunados y más las variantes que están circulando. Manaos y Andina, que no son tan fáciles de desplazar quizás como las variantes que estaban circulando en el hemisferio norte. Bien, doctor, muchas gracias, muy amable como siempre. Ahí estaba el doctor Tejero, muy amable como siempre. Bueno, había quedado pendiente el tema, pandemia, decíamos, salió Alberto Fernández, ¿no?, a decir a la oposición que antes acusaban, ahora ahí está la frase textual de Alberto Fernández respecto a la oposición. Ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores, dijo Alberto Fernández, en el mismo acto en que Isi dijo que un día el pueblo se iba a levantar contra los medios. Hay todo un tema con la oposición, ¿no?, de respecto a las aperturas y demás, pero bueno, claramente también el gobierno está de alguna manera viendo que hay una visión mayoritaria de que es necesario abrir lo más rápido posible, ¿no? Sí, totalmente. Sí, incluso digo, un poco la idea es que la campaña sea la vuelta a la normalidad, ¿no? Si el gobierno no puede ofrecer nada como respuesta de gestión, bueno, que la propia vuelta a la normalidad genere mejor humor social y eso ayuda al gobierno, ¿no? Bien, atención, ¿cómo está en este momento el dólar? Y hoy se paga al FMI los 1.900 millones de dólares, el primer pago fuerte de este año que se va a hacer con los DEC. Efectivamente, alrededor de 1.880, 1.884 millones de dólares. Se va a saber el monto justo, porque eso depende de cuánto cotice el DEC, digamos, en el mercado internacional. Y el mercado está justamente atento a qué ocurrirá a partir de ese momento, porque Argentina va a quedar, el Banco Central, con menos reservas. En este momento tenés al dólar paralelo en 184 pesos, el contado con liqui 176. Atención con esto, porque es lo que hablábamos al principio del programa, una corriente dolarizadora que el Banco Central apaga con intervenciones. Ayer vendió 20 millones de dólares en este mercado. Hoy, cuando todavía no intervino, está 176. Y atención, Maxi. Se suma lo que venden en el oficial, ¿no? Claro, y atención, Maxi, porque también se está notando una suba del tipo de cambio en otros dólares alternativos. Por ejemplo, ese que alguna vez contamos que se llama el CENEVI, que tiene que ver con transacciones particulares. Y que no aparece en pantalla, ese está 187. 187. Y el título es Hoy se paga. Hoy se paga el fondo, 1.884 millones de dólares.
de acá a diciembre, antes que venzan los próximos 1.880 millones de dólares, va a haber que pagar 679 millones con organismos, y bueno, y esto se traduce en más incertidumbre en el mercado porque Argentina tiene menos reservas. Por eso vemos hoy también una caída en los bonos, una suba del riesgo país, las ventas del Banco Central todos los días, que solamente puede manejar a través del grifo de las importaciones, y el dólar, que hablamos del contado con liqui, pero fuera del que interviene el gobierno, el Banco Central, en 187 pesos. Bien, rápidamente, salario mínimo está definido, ya Sí. se anunció. Y como adelantamos acá, hay un 13% de aumento de acá hasta fin de año, 32.000 va a terminar a fin de año, va a haber una suba adicional en febrero del año que viene del 3%, lo que lo llevará a 33.000 pesos, con lo cual, Maxi, esto va a tener impactos en 1 millón de personas que reciben el plan Potenciar Trabajo, también en 1 millón de jubilados que tienen atado justamente su haber al salario mínimo, cuando el salario mínimo va más arriba de lo que cobran como en su haber jubilatorio, reciben un plus, van a tener un plus de 318 pesos el mes que viene, por esto que les estoy contando, y hay 1 millón justamente de jubilados en esta situación. Sí, la discusión de fondo es qué pasa con las medidas que tienen costo fiscal para el gobierno, básicamente bono a jubilados, AUH, y si va a haber IFE para 3 millones de personas de 15.000 pesos o no, que era un poco la discusión dentro del gabinete. Claro, y bueno, y hay todo un debate en respecto a eso. Sobre Fíjate todo el que, IFE, tenés la plaquita ahí del IFE. sí, el IFE, digamos, lo último que se estuvo analizando es si dar 15.000 pesos. La discusión es si por única vez o también en noviembre, o sea, octubre y noviembre, y si el recorte se hace en 2 millones de personas o 3 millones de personas. Están trabajando en el gobierno a ver justamente a dónde, digamos, el universo de beneficiarios de este nuevo IFE, que no se va a llamar IFE. Está bien. IFE. Nosotros venimos mostrando que aunque pongan un IFE de 15.000 pesos, 3 millones de personas, son 45.000 millones de pesos, que le agreguen el bono a jubilado, el bono a la UH y todo eso, más 30.000 millones en varios, obra pública y demás, son un paquete de 100.000 millones de pesos. Ese paquete está totalmente en línea con los números de la negociación con el fondo y lo que viene planteando Guzmán para este año, el presupuesto y demás. Si es mucho mayor que eso, bueno, ahí la discusión es distinta, ¿no? Pero, bueno, si es menor, que Cristina Valle le reclame a Guzmán porque es que se pasó de vivo desde el punto de vista fiscalista, ¿no? Pero eso es lo que están discutiendo en este momento, pero van a ir largándolo de a poco, ¿no? De acá al 14 de noviembre es largo, no quieren quemar lo poco que tienen, en términos de anuncio y de plata, no lo quieren quemar todo junto. Gracias, Lucas Romero, gracias, Luis Tonelli, muy amable como siempre. Nos vamos volando la tanda y ya está llegando Paulo Vilota.